Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisioplan de la Fundación AISE. Estamos en Clubhouse, hoy es 25 de enero de 2020 y tenemos por delante el capítulo número 31. Capítulo número 31, que es la tercera parte de una trilogía que empezamos hace 2 semanas, justo después casi de las vacaciones de Navidad. Y bueno, que pensábamos que no iba a dar solo para un capítulo y al final pues vamos a hacer 3 capítulos. Por recordaros un poquillo el tema, antes de pasar a las presentaciones y hablar un poquillo de las novedades que tenemos en el canal, pues vamos a hablar de síndromes del temblor o de temblores, de la clasificación que hizo Lenka y Jankovic en un artículo del año pasado, que está bastante fresquito. Y bueno, vamos a ir tratando de refrescar un poquito la memoria al principio del capítulo y luego ya pues pasaremos a hablar de cosillas nuevas porque nos quedan todavía algunas cosas para poder cerrar este artículo tan interesante y que nos está dando tanto que hablar y que reflexionar todos juntos. Como siempre, empezando el capítulo, pues lo primero que quiero es agradeceros el montón de escuchas que estamos teniendo en las plataformas de podcasting. Camino Compartido está siendo un éxito, el capítulo que salió el viernes pasado con el curso sobre terapia orientada a meta. Y os agradezco mucho los comentarios porque es verdad que me están llegando comentarios muy bonitos y no me gusta así fardar mucho por aquí ni leerlos porque es verdad que tardaríamos bastante, pero agradezco de verdad que nos mandéis tanto ánimo porque al final, pues bueno, esto es una cosa que hacemos así por gusto casi y recibir de vez en cuando algún comentario por redes positivo, pues al final hace que vengamos con más ganas todavía, ya no solo para entretenernos y estar aquí hablándonos de nuestras paranoias, sino también pues sabiendo que nos escucháis por ahí y que os gusta lo que contamos, que yo creo que eso también es muy, muy importante. Y aparte de eso, pues quiero anunciaros de nuevo que el próximo jueves, el día 27, tenemos la primera sala del grupo Neurologopedia, con Jaime Paniagua moderando. Yo estaré por aquí echando una mano, pero se va a encargar Jaime de todo. Y el capítulo va a ir sobre el papel del profesional de la neurologopedia dentro del equipo de neurorehabilitación. Entonces va a ser un capítulo introductorio en el que va a haber bastante participación, esperemos, y en el que Jaime pues, va a hacer como una especie de mesa redonda con neurologopedas de distintas partes de España, incluso del mundo. Y bueno, van a comentar un poco pues qué piensan ellos que aporta la neurologopedia al equipo transdisciplinar en neurociencia clínica y cuáles son las expectativas futuras o por dónde tiene que ir un poco la disciplina pues para crearse como disciplina clínica, legalizarse como ocurre con la neurofisioterapia, ¿no? Que todavía no tenemos la especialidad y esperemos que en algún momento se pueda ir en ese camino para mejorar la atención que se le presta a los pacientes. Y bueno, yo creo que va a ser una sala súper interesante. Así que os invito a todos, de verdad, al día 27 a las 8 de la tarde en Clubhouse tenemos la sala de neurologopedia. Y luego, en marzo, muy prontito, el día 7 de marzo, vamos a tener la sala de neuroterapia ocupacional, Neuroteo, que van a empezar hablando sobre investigación. Si seguís al Club Neuroterapia Ocupacional de la Fundación AISE aquí en Clubhouse, ya está está el evento creado y podéis seguirlo y creo que va a estar muy interesante porque para abrir un poco a las terapeutas ocupacionales, principalmente a Ana Mena y a Inmaculada Vico, que son las que se van a encargar de moderar, pues bueno, van a hablar de investigación, que es una cosa que yo creo que en terapia ocupacional puede ser muy interesante y bastante desconocido. Y que yo estoy encantado que la terapia ocupacional pues tenga también espacio dentro del podcast de la Fundación AISE. Así que bueno, fijaros qué montón de novedades. Aparte de que ya mismo ponemos en marcha también el ciclo Neuroconciencia de 2021. Estamos ahí viendo qué hacemos con los ponentes, con los temas. Y pronto informaremos del ciclo solidario de conferencias, que yo creo que puede estar también muy, muy interesante. Y aparte por una buena causa, que va a ser siempre precios muy baratitos. Y siempre destinado íntegramente a la labor social de la Fundación, que como sabéis puede acercar el tratamiento de neuro a personas que por algún motivo pues tienen dificultades para acceder al mismo. Bien, pues hecha un poquillo la publicidad y refrescado un poquito todos los eventos próximos que se vienen, que este 2022 la verdad que por lo menos en términos de radio se nos presenta bastante ajetreado, no vamos a tener días para sacar tanto capítulo.
Pues paso a presentar un poco al grupo de fricazos que ya conocéis de Neurofisio Club, que al final vamos a ser como la sala decana al final del podcast de Neuroconciencia. Y que nosotros, como nos va la marcha, pues nos reunimos una vez a la semana, todos los martes aquí a las 8 de la tarde, a hablar de lo que nos echen y ya está, sin complejos ninguno. Así que vamos a pasar a presentar un poquito a mis acompañantes, invitados y amigos de esta tarde para hablar sobre temblor. Así que Yolanda Colodro, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE, ¿qué tal? ¿Cómo se plantea? Hola, buenas Juan. Pues muy bien, aquí con ganas de hablar de temblor funcional con vosotros, porque como hemos estado comentando ya algunas veces, el trastorno funcional es algo que todavía no muchos nos atrevemos a hablar y pues dándole vueltas, ¿no? A cómo hacer algo un poco más eh, intenso en este sentido y que profundice más en el tema, porque creo que puede aportar mucho a la gente que nos dedicamos a la clínica. Y allí por la fundación, pues como siempre, con mucho movimiento, que no falte. El movimiento es vida, lo tenemos allí puesto en la pared y demasiado movimiento. Tenemos de vez en cuando nos mareamos un poco de tanto movimiento. Tenemos el vestibular ya hiperresponsivo, como dicen las terapeutas, pero vamos, nos va la marcha. La verdad que sí, que yo creo que en funcionales tenemos todavía fíjate que no tenemos, decía antes, complejos para hablar, pero todavía de trastornos funcionales como que nos da un poco de cosilla porque es algo serio, complejo y que, en fin, tiene que abordarse de una forma como muy, muy profesional también y muy humana, ¿no? Así que estamos ahí un poco reticentes a hablar de trastornos funcionales, aunque yo, fíjate, tengo detrás de la nariz, o detrás de la oreja, mejor dicho, detrás de la nariz suena fatal, que trastornos funcionales va a ser lo que me va a jubilar a mí, en plan que yo creo que me quedan muchas décadas por delante de aprender sobre trastornos funcionales y creo que es un área súper bonita que tenemos que empezar a darle el peso que tiene. Así que sí, yo creo que tenemos que ponernos en serio y empezar a charlar más a menudo de estos temas. Doña Mode Fernández, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE también. Esto es endogamia casi total, pero bueno, no total, ¿eh? ¿Qué tal, Mode? ¿Cómo Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Estaba pensando ya ahora, digo, esto es una forma muy buena de evitar el COVID. Estar aquí reunidos cada uno en su casa, estamos participando y haciendo cosas, pero mira, nos quitamos un poquillo del medio, que está la cosa muy mala. Y nada, encantada de estar aquí y entusiasmada por aprender y hablar un poquito y conocer más sobre el temblor funcional y pues un trastorno del movimiento funcional enfocado solamente en temblor, que no sé, me parece muy guay empezar de una forma así más aislada para luego en próximos capítulos y a cosas más grandes. Fíjate que yo hasta que he leído el trabajo de Lenca, no tenía tan presente la alta prevalencia del temblor funcional. Fíjate que yo si me hubiesen preguntado, sin saber, ¿no? En plan, solo experiencia clínica, por cuál sería el trastorno funcional más frecuente, pues yo a lo mejor hubiese dicho la parálisis o la paresia, ¿no? Los déficits de reclutamiento en general, quizá los trastornos de equilibrio, no sé, Yolanda a lo mejor también, ¿no? Vemos bastante en clínica desde el punto de vista funcional, pero fíjate, temblor no tenía yo presente que fuera un signo tan prevalente, quizá porque a lo mejor hasta que no me metió en el ajo y he empezado a leer sobre temblor así específicamente, tampoco hacía yo una evaluación del temblor tan pormenorizada como la que estamos comentando aquí en estos dos capítulos, ¿no? Y era una valoración mucho más, pues lo típico, de vengan en reposo, de bueno, un poquito la frecuencia, un poquito la amplitud, pero ahora que estoy leyendo sobre temblor, cuando he leído que la mitad de los casos de trastornos funcionales que vienen a la clínica en neuro son casos de temblor funcional, pues la verdad que me ha sorprendido mucho. No tenía yo presente esta prevalencia tan alta. Y al final, pues me alegro de tratar el tema, pues porque fijaros que creo que con esa prevalencia tan alta se merece que quizá empecemos un poco a hablar de trastornos funcionales con este signo. Así que yo creo que es verdad que puede estar muy interesante la tarde. A mí también me ha llamado mucho la atención. Al final he pensado que el temblor va a aparecer mucho más, se lo van a encontrar mucho más los médicos que nosotros en la clínica, porque al final pues por un temblor yo por lo menos no me suelo encontrar a gente que me pregunte por el temblor como fisioterapeuta, que van siempre más al médico y el médico pues si no deriva o no, pues no, nosotros no nos lo encontramos tanto.
Sí, es verdad que es más desconocido y también pues porque comentábamos en los capítulos anteriores, el temblor quizá de todos los signos que nos podemos encontrar en el mundo de la neuro adulta, por desgracia, pues no es de los signos más incapacitantes normalmente, ¿no? Salvo que sea un temblor ya con unas características muy exageradas y cuando aparecen esos temblores con esas características tan exageradas, normalmente van acompañados de otros signos que también son más incapacitantes todavía que ese temblor tan exagerado, ¿no? Así que es verdad que esto que empezó así como con los temblores, un poco de, bueno, pues porque teníamos que llenar semanas y esto de hablar toda la semana al final requiere que todos los artículos que pillamos, que son más o menos interesantes, pues los comentemos aquí, pero al final me he alegrado de tratarlo porque es verdad que a mí, como decíamos antes en el previo, sí me sirvió como para aclararme la idea, estructurarme y descubrir un poco el mundo del temblor, que es verdad que nunca me había metido así de lleno. Así que la verdad que está chulo. Pues, querido Sergio de Neuroexplora, ¿cómo vas por ahí? ¿Estás ya en casa o vas todavía de camino? Buenas tardes, sí, ya estoy en casa, ya podemos charlar tranquilamente. Chiquillo, qué Tengo veloz. muchas ganas. Es que en Córdoba está todo cerca. Tengo ganas de eso, de ponerle ya el broche de oro al temblor y terminar con usted hablando de temblor funcional, que al final, como dice Mode, es algo que pocas veces nos encontramos en sí en clínicas, porque como tú has dicho antes, viene asociado con otros síntomas y otros signos como más abruptos que el temblor en sí, en el paciente adulto. Y la verdad que tengo muchas ganas de compartir con ustedes, ya que tanto prácticamente como teóricamente tenéis mucho más conocimiento que yo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, hombre, que por lo menos tenemos alguien que no sea de la Fundación AISE, aunque bueno, Sergio podía ser de la Fundación AISE perfectamente, porque es de la camada, de los cachorrillos, de que vamos por ahí, nuestros esbirros, que vamos por ahí por el mundo esparciendo, ¿no? Pero está muy guay también oír voces de vez en cuando por aquí arriba que no sean los de la Fundación, que ya somos unos pocos de la Fundación y es normal que ya tenemos para hacer un grupillo, casi un equipo de fútbol. Manuel, conectando desde la habitación chica en Armilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas semanas sin escucharte apenas, aunque en el capítulo anterior hicimos ahí como una conexión rápida, pero llevaba ya tiempo sin tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas? Pues sí, Juan, ya estamos por aquí de vuelta, que estaba desde el episodio de Aprasia, si no me equivoco, sin participar de forma activa. El otro día fue un saludillo solo. Y nada, la verdad es que tenía bastante ganas. Espero ya para los próximos capítulos si está completamente disponible. Parece que ya se ha solucionado todos los problemas y que ya nos vamos a poder conectar. Y nada, pues yo igual que mis compañeros, la verdad es que no está muy conectado con todos estos temas de temblor, de todas las revisiones que habéis hecho de Lenca. De hecho, tengo todavía el artículo a medio leer de Lenca, pero sí es verdad que en lo referente al tema de hoy, en lo referente a temblor funcional, mi típico spoiler de todos los capítulos es que es un tema del que me apetece seguir leyendo. Es de los que me he quedado un poco con ganas. La verdad es que no sabía que había tanto. Sí es verdad que es un tema un poco desconocido, pero hay bastante escrito y tienen bastante estructurado todo lo que es la anamnesis, la exploración, y tienen bastantes signos filiados. Así que la verdad es que ha sido un gran descubrimiento los temblores funcionales, y creo que hay que darle un poquillo más de caña a todo esto de los trastornos funcionales. Así que nada, vamos con ello. Muy bien, Manuel. Pues fíjate, para un día que dice Manuel que vale la pena el artículo que no hemos leído ninguno, que solo se ha leído él, y así nos puede decir que está muy guay, que quiere seguir leyendo, pero fíjate, qué curioso, Manuel. Bueno, chicos, pues gracias por estar todos aquí. Yo creo que esto va a ser bastante dinámico. Cualquier persona de los que esté como oyente abajo, pues puede en cualquier momento levantar la mano. Ya sabéis, los que estáis por aquí arriba, que si queréis que os ceda la palabra, pues solo tenéis que darle al micro un par de veces y yo ya con eso detecto que queréis charlar y en cualquier momento pues podéis pedir la palabra, incluso interrumpir mientras no hablemos los 5 a la vez, podéis interrumpiros que no pasa nada. No somos tan educados como para no poder interrumpirnos. Y por lo demás, pues vamos al lío. Bien, por refrescar un poquito la sala, como moderador que me toca esta tarde ser, bueno, os vuelvo a comentar que el artículo que llevamos 3 semanas revisando es un artículo de Lenca y Jankovic de 2021, vuelvo a repetir, que es una visión actualizada sobre los síndromes que incluyen temblor.
Está publicado en Frontiers in Neurology y, bueno, es una revisión bastante exhaustiva en el que los autores se basan en otras publicaciones anteriores, que ahora a lo mejor Manuel incluso nos puede refrescar un poco porque él ha encontrado algunas de las fuentes de Lenka y Jankovic, y como lo que ellos pretenden desde el principio es generar una clasificación del temblor que gira en torno a dos ejes principales. Un eje principal sería el eje etiológico, el eje de la causa del temblor, como hemos comentado en los dos capítulos anteriores, y el otro eje serían las características clínicas de cada uno de los temblores. Dentro de las características clínicas, pues ya habéis visto que vamos siempre enumerando dónde aparece el temblor, es decir, qué parte del cuerpo es la afectada, la amplitud, la frecuencia y qué signos normalmente van acompañando a ese temblor, ¿no? En el caso de que haya algún signo que lo acompañe. En otros casos, como en el caso de los esenciales, pues no debe aparecer otro signo, con lo cual pues nos quedamos simplemente en la localización, el tiempo de evolución y esas características de amplitud y frecuencia, ¿no? Y en el caso de los grandes grupos etiológicos, fijaros que hicimos en el primer capítulo, que lo podéis escuchar, en Temblor 1, estuvimos hablando que ellos hacían como 5 grandes grupos y luego un sexto en el que metían otras causas, ¿no? Estos 5 grandes grupos eran las neurodegenerativas, las genéticas mitocondriales, las metabólicas, otro grupo de drogas y toxinas varias y un quinto grupo de neuropáticas, de periférico, ¿vale? Y luego en el sexto pues metían otras causas ya en el que podíamos encontrar, pues bueno, desde tumores, ictus, en fin, un montón de causas. Bien, cuando nos poníamos ya a hablar de las clinical features, de las características clínicas, lo primero que estuvimos repasando fue el patrón de activación. Que no sé, por ejemplo, Yolanda, si te apetece repasar la clasificación según el patrón de activación. Y así me callo yo un poco. Sí, pues hablamos un poquillo de esa clasificación que estuvimos comentando, que era la clasificación así más clásica y la que conocemos todo un poquito más en clínica, que hace esa diferenciación entre los temblores que aparecen en reposo y los temblores que aparecen durante el movimiento, y así le dan el nombre de temblor de reposo a los primeros y temblor de acción a los segundos, ¿no? Y bueno, dentro de los temblores de reposo, pues estuvimos viendo un poco que había algunas sus clasificaciones, ¿no? Y había algunos que eran más aislados y otros que tenían más que ver con ese déficit dopaminérgico del que hablábamos, por ejemplo, que era bastante típico en la enfermedad de Parkinson. Entonces, pues hablábamos de que eran temblores que afectaban principalmente a las manos y que, bueno, que aparecían cuando el miembro no estaba haciendo nada y que se veía cómo se paraba, ¿no? Cuando empezaba la acción, cuando empezaba la persona, por ejemplo, a hacer una manipulación. Y eran, bueno, pues unos temblores que tenían unas frecuencias relativamente altas, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos los temblores de acción, que los estuvimos diferenciando como en 3 grandes grupos. El primer grupo eran los posturales, que eran los temblores posturales, que podían depender uno de la posición. Luego hablamos de los temblores de movimiento, que estaban por los temblores de movimiento simple o a secas, ¿no? Que les digo yo, que son los que aparecen más continuos. Y luego se hacía una diferenciación entre el temblor intencional, que es, por ejemplo, el clásico temblor que aparece en daño cerebroso, en el que el temblor aparece en los movimientos, sobre todo cuando nos acercamos a una diana en concreto, a un movimiento como muy específico, a diferencia de los simples que aparecían en cualquier movimiento, independientemente de si había objetivo o no. Y luego hacían una tercera subclasificación dentro de los cinéticos o temblores cinéticos, que eran los que dependían, los específicos de tarea, que fueron los que estuvimos hablando, que eran, por ejemplo, los temblores que aparecen en el escribiente, que yo creo que después vamos a detallar un poquillo más. Y por último, dentro de los temblores de acción, el tercer grupo serían los temblores isométricos, que eran los que aparecían pues cuando se pedían contracciones de la musculatura que no variaban la longitud del músculo, que no movían las palancas de ese segmento, sino que era una contracción pues de ese tipo, ¿no? Isométrica.
Muy bien, pues efectivamente, los dos grandes grupos, temblores de acción y temblores de reposo. Y dijimos que principalmente para poder distinguirlos, más que cuando aparecen, nos íbamos a servir de con qué empeoran o con qué mejoran. En el caso de los temblores en reposo, siempre van a mejorar cuando se inicia movimiento voluntario. Y en el caso de los temblores de acción, siempre cuando tú observas que el paciente fija todavía más la atención sobre la tarea, ves que empeoran casi siempre y, sin embargo, cuando deja de mover esa parte del cuerpo, está moviendo otra y esas no están implicadas directamente con la tarea que está desarrollando, pues se para bastante el temblor. Entonces, siempre decimos eso, que utilizando el con qué mejoran, es más fácil a lo mejor hacer la clasificación. Los temblores de reposo mejoran con el movimiento y los temblores de acción mejoran con el reposo, ¿no? Y yo creo que con esa reglilla muchas veces es más fácil acordarse. Y luego también en esta clasificación hacíamos la salvedad de cuidado, porque el temblor de acción que siempre nos han enseñado a todos, o por lo menos me enseñaron a mí durante la carrera y en las formaciones así más inespecíficas, era lo que estos autores clasifican como temblor intencional, ¿vale? Y no es sinónimo, es decir, el temblor intencional es un tipo de temblor cinético dentro de los temblores de acción para estos autores, ¿vale? Pero no es sinónimo temblor de acción y temblor intencional en el caso de la clasificación que nos proponen Lenca y Jankovic, porque en temblores de acción, como muy bien ha dicho Yolanda, tendríamos los posturales, los cinéticos y los isométricos, y el temblor de intención, por tanto, sería un tipo de cinético y, por tanto, no es el temblor de acción sinónimo del temblor de acción siempre, ¿vale? Que esto sí es verdad que a mí me costó un poco, pues porque yo siempre, como que los temblores de acción y los temblores intencionales como que eran sinónimos, ¿no? Y siempre se llamaban igual y el temblor de acción era un temblor intencional y no. En el caso de esta clasificación están puestos así. Bien, pues si os parece, Mode, vamos a empezar a hacer un repaso casi telegráfico por no cansar a los oyentes, porque esto está desarrollado en Temblor al final del capítulo de Temblor 1 y sobre todo durante el capítulo pasado, en Temblor 2, pero sí creo que cualquiera que se haya escuchado los dos capítulos agradecerá que hagamos como un refresquillo y demos, pues ya te digo, como unas pinceladas telegráficas de las principales características de cada uno de los tipos de temblor. Si os parece, yo voy diciendo nombres y vosotros, pues eso, aunque sea así como un jueguecillo, pues hacemos las partes del cuerpo que están implicadas y, pues bueno, características principales. Pero ya os digo, telegráfico, que tardemos 5 minutos, que no se nos vaya la olla, porque si no, repetimos el capítulo anterior y al final no avanzamos. Así que, si te parece, Moda, empezamos con los temblores de este eje de activación, es decir, que serían temblores que son o de acción o de reposo, y en concreto empezaríamos con el primer temblor de acción, que es el temblor esencial. Cuéntanos telegráficamente cuáles son las características, repásanos las características del temblor. Muy bien, pues el temblor esencial afecta principalmente de forma bilateral a los miembros superiores. Es un temblor de acción que va de unos 4 a unos 12 hercios y para su diagnóstico tiene que llevar con él 3 años de duración. O sea, tiene que presentar el temblor durante 3 años para que se haga este diagnóstico de temblor esencial. Efectivamente, antes de los 3 años se filiaría como temblor inespecífico o temblor no determinado, ¿vale? Y como dice Mod, es prioritario el hecho de que, como mínimo, tenga esos 3 años de evolución. Y sobre todo, la característica principal es que no haya ningún signo neurológico duro, entre comillas, ¿me entendéis, no? Por comprendernos así rápidamente, que se asocia al temblor. Es decir, el temblor debe ser el signo principal del cuadro, normalmente casi aislado durante los 3 primeros años estos de evolución. Y ya está, puede afectar también a veces, está descrito a la cabeza, a veces también aparece como un temblor focal en la voz, pero lo principal es lo que nos ha comentado Mode. Muy bien, Mode, y en el caso de, ya que estás tú, en el caso del temblor esencial plus, ¿qué variación habría con esto? Pues sería lo mismo que el temblor esencial, pero ahora añadiríamos signos neurológicos adicionales, como por ejemplo sería la distonía, el temblor en reposo, una marcha deteriorada y así. Efectivamente, al final el esencial plus es pues que cumpla todos los criterios del esencial y encima no cumple ese criterio que decíamos de que fuera el único signo, sino que aparezcan algunos signos neurológicos, pero siempre tienen que ser neurológicos suavecillos, no signos duros de neuro, no una distonía brutal, sino pues lo que comentábamos de
pues a lo mejor haya algún trastorno de equilibrio en la marcha en tándem, alguna distonía ligera, temblor en reposo asociado y ese tipo de cosillas. Muy bien, Mode, pues si quieres seguimos con el temblor fisiológico aumentado, que dijimos que, bueno, que en este caso era un poco raro que lo metieran aquí, pues porque no era un temblor patológico en sí mismo, ¿no? Sí, pues el temblor fisiológico va a aparecer principalmente en los dedos y en las manos, ¿vale? De forma bilateral. Y como características principales tenemos que tiene una baja amplitud, una alta frecuencia de entre 8 y 12 hercios. Y luego van a existir unos factores que los pueden exacerbar o desencadenarlos, pues como sería la ansiedad, la cafeína o estados hipermetabólicos como el ejercicio intenso. Muy bien, pues eso es un temblor que al final pues se debe a la fatiga de una frecuencia muy alta y ya está, que se precipita por lo que comentaba Mode. Bien, Mode, y en el caso este que era un poquillo más mosqueante, ¿no? Porque este temblor también pasamos un poco por encima de él, pero es verdad que era como más preocupante, ¿no? Que era ese temblor en reposo que era aislado o que en principio no estaba asociado a otros signos neurológicos. ¿Cómo lo definiríamos? Sí, pues podríamos decir que es un temblor que generalmente afecta a las extremidades superiores y que puede ir evolucionando a la enfermedad de Parkinson. Y luego, adicionalmente, pues habría que estudiar otras características clínicas para hacer un mejor diagnóstico. Muy bien, pues sí, es verdad que era un temblor que dijimos que a veces el temblor de acción se transformaba en temblor de reposo de una forma esencial, ¿no? Que parecía como que había una transformación del temblor de acción hacia el reposo o como que iba comiéndose también hacia el reposo, pero lo principal es un poco lo que comentamos de cuidado, porque este temblor muchas veces evoluciona a ya cuadros caracterizados por el déficit de dopa. Muy bien, pues si quieres, Yolanda, cuéntanos tú algo sobre los temblores focales así en general, ¿no? Porque dijimos que los temblores focales se lo íbamos a dejar un poco a lo de neurologopedia porque tenían que ver normalmente con los órganos fonatorios, cara y demás. Pero bueno, si te apetece hacernos algún comentario así general, pues... Pues sí, estos temblores, como dijimos, le lanzamos el guante a nuestros compañeros de neurologopedia, porque los temblores focales normalmente se caracterizan por estar como muy aislados en una parte del cuerpo y generalmente, pues ya estuvimos hablando que tenían más que ver con el aparato fonatorio y por eso hay algunos temblores que directamente se llamaban temblores de la voz. Y luego pues también temblores en el cuello y en el paladar, ¿no? Eran los más típicos. Y bueno, eran unos temblores de baja frecuencia, es decir, eran más bien unos temblores lentos en general. Y así como algo curioso, pues por ejemplo, hablábamos de que muchas veces se asociaban con distonía, ¿no? Y que quizás esa era una de las características que se podía ir haciendo como diagnóstico diferencial, porque a veces eran el inicio o iban concomitantes a cuadros de distonía, con lo cual pues también era interesante esa forma de distinguirlo, que luego estuvimos hablando un poquillo más adelante. Pero así como curiosidad, eso, que principalmente son áreas de cabeza y cuello, con lo cual pues yo creo que se lo podemos dejar a nuestros compañeros, ¿no? Y que a veces se pisan un poco con lo que ya comentábamos del temblor esencial, pero que afecta no tanto a las extremidades superiores, sino que a veces afecta a otras áreas. Muy bien, pues muy relacionado también con la distonía, nombramos los temblores dependientes de tarea, que ya estuvimos comentando Yolanda, Sergio y yo, que en principio pues nos parecían que, bueno, que para diferenciarlos de signos que están asociados a las distonías típicas de tarea, ¿no? Estas distonías que aparecen cuando el paciente está desarrollando algún tipo de tarea muy específica, que además normalmente es muy repetitiva, que está muy representada en alguna parte del cuerpo, pues aparecían. Y entonces estuvimos hablando del temblor primario en escritura, que fijaros que pues estuvimos viendo que al final era un temblor que afectaba principalmente a la mano con la que la persona escribe y que podía ser, pues bueno, un temblor puro y duro durante la tarea o incluso un temblor postural que aparecía cuando la persona adoptaba pues la forma un poco de, como se le decía, es como si cogiera el boli, pues
ya empezaba a temblar ahí, ¿no? Y también, pues, estuvimos hablando de temblores específicos de tarea, pues bueno, con los de los músicos, estuvimos nombrando un poquillo, ¿no? Algunos de deportes raros, como viene en el artículo, las cosas estas de la gente de Estados Unidos, y en fin. Pero al final, estos tipos de temblores de tarea, pues bueno, yo creo que definiendo un poco el distónico que vamos a ver después, y cuando hablemos de distonías ocupacionales, que seguramente hablaremos con el grupo también de neuroterapia ocupacional, pues creo que quedarán muchísimo más claras. Así que las de tarea tampoco nos vamos a detener más. En el caso del temblor ortostático, Yolanda, sí estuvimos dedicándonos un poquillo más. Si te apetece, también de forma así como muy telegráfica, ¿qué recordarías tú del temblor ortostático? Pues bueno, el temblor ortostático yo creo que se puede resumir en que es un temblor que afecta principalmente a las piernas, aunque a veces también puede afectar al tronco. Y hay como un temblor que es bastante rápido, que va entre unos 13 y unos 18 hercios y con muy poca amplitud, y que aparece cuando la persona se levanta, ¿no? Y luego había un temblor que era más lento, que afectaba también exactamente a las mismas áreas corporales, a las piernas, cuando la persona se levantaba, pero que la oscilación era más lenta, es decir, que aunque sí que seguían siendo oscilaciones cortas, movimientos muy pequeñitos que a veces no son visibles a los humanos, la frecuencia, perdona, la frecuencia muchas veces era menor de esos 13 hercios que marcaban. Y esta forma de temblar ya se llamaba temblor pseudo ortostático, no era el ortostático primario, que era el que te he comentado previamente. Y además, como curiosidad, me acuerdo que decía Sergio que, bueno, que las personas que tienen estos temblores que son más lentos normalmente tenían como una sensación subjetiva de desequilibrio y de inestabilidad bastante más potente que los que tenían ese temblor más rápido, ¿no? Que era algo así curioso. Muy bien, sí, es la sensación de inestabilidad y esa alta frecuencia que casi es una vibración, principalmente cuando se ponen de pie y están quietos, lo que caracteriza a estos temblores. Y ya que estás tú por aquí, pues háblanos un poquito del reemergente, que este también pasamos muy por encima porque al final recordamos que estaba descrito en un artículo de Jankovic anterior a este. Y bueno, y nos pareció que era un poquillo, en fin, que no nos aportaba mucho, pero si te apetece, como está en la clasificación, pues nos puedes contar un poquillo del reemergente. Este ya es un temblor que, bueno, era un temblor en principio de acción, es un temblor postural, pero muy específico, ¿no? De una postura. Sí, era un temblor que aparecía también en los brazos cuando se ponían, hablábamos un poco a modo cuando vas a bailar thriller, ¿no? Un poco con brazos al frente. Y bueno, aparecía en personas que tenían también temblor de reposo, de tipo parkinsoniano, estaba diagnosticado, vamos, estaba dentro de los temblores que se asociaban con parkinsonismo y era un temblor que era como muy de, como tú decías, de laboratorio, porque la maniobra que había que hacer era pedir a la persona que pusiese los brazos al frente y con un pequeño periodo de latencia los brazos empezaban a temblar con una frecuencia bajita, ¿vale? Pero solamente en esa postura y lo importante era esa especie de periodo de latencia que aparecía. Muy bien, pues luego estuvimos hablando ya de como este temblor reemergente, de temblores que tenían ya que ver un poco con el eje 1 que comentaba yo antes, que eran temblores que se asociaban a otros signos neurológicos importantes, ¿no? Y ya entramos en el distónico, que estuvo Sergio hablándonos de él un poquito, en el que, bueno, veíamos que había como dos tipos, uno que era el distónico propiamente dicho, que era cuando la parte del cuerpo afectada era la que tenía la distonía, es decir, el temblor y la distonía estaban localizados en el mismo sitio, y otro grupo que era el asociado a esa distonía, en el que el temblor y la distonía estaban en partes distintas del cuerpo, ¿no? Lo que caracterizaba principalmente al distónico, sin entrar en más detalles, es que, bueno, que era más irregular, tenía como un temblor más de tirones, da más tirones, ¿no? Empeoraba siempre que intenta como resistir el empuje o el tirón de la distonía. Y bueno, y estuvimos hablando de esas dos características importantes que eran las maniobras de alivio y el punto nulo, ¿no? Que eran como dos características así muy aclaratorias del temblor distónico. Y bueno, luego ya si os parece, hicimos como un grupo en el que metíamos el temblor de Holmes y el wind beating,
que eran, bueno, temblores ya que se asociaban normalmente a patologías más graves y que tenían unas características también bastante claras, ¿no? Yolanda, repásanos así si quieres un poquito tanto Holmes como Wingbeating y con esto terminaríamos el repaso de los temblores y nos meteríamos ya directamente a cosas nuevas de este capítulo, ¿no? Así que, venga, si te apetece comentar algo sobre estos dos temblores que además suelen aparecer cuando se afectan partes del encéfalo que a ti te gustan. Sí, son temblores que están relacionados con zonas más subcorticales, más troncoencefálicas. El temblor de Holmes era un temblor que afectaba principalmente a miembros superiores de forma bilateral. Y lo curioso de este temblor es que a priori parece un temblor de reposo, pero luego cuando tienes que mantener la postura o pedías que la persona hice ese movimiento, se intensificaba y se empeoraba, con lo cual es un temblor que cumple como la doble característica, ¿no? Es como que es de reposo, pero también es de acción. Y luego, por otro lado, el wind beating lo estuvimos relacionando pues con enfermedades como la enfermedad de Wilson. Y bueno, era un temblor de mucha amplitud, era como una oscilación muy amplia, que se pedía también, o sea, que se podía observar, perdona, cuando se pedía el mantenimiento de una postura muy concreta, que estuvimos hablando que era ese mantener el brazo contra gravedad, haciendo una abducción de hombro, una flexión de codo y manteniendo las manos como enfrente del esternón. Entonces, en ese momento como que aparecían pues un aleteo, ¿no? Que por eso se llama al final así, unos movimientos muy amplios y con no una alta frecuencia tampoco, ¿no? Y que tenía más que ver con las zonas proximales, con un temblor como de hombro y demás. Muy bien, pues sí, estos dos temblores, por tanto, se caracterizan por frecuencias más bajitas, amplitudes muy, muy, muy altas y, como bien decía Yolanda, el de Holmes principalmente es de reposo que empeora con la postura y que empeora aún más con el movimiento en abierto y ya os digo, es un temblor muy, muy amplio y más lento, mucho más lento que en el caso de los anteriores. Y luego el último caso, el temblor de aleteo, pues que esa posición así tan de laboratorio y es muy llamativo. Es que es verdad que parece como si le estuvieran pegando ráfagas de aire a la persona, ¿no? Y son movimientos muy, muy exagerados. Bien, pues con esto terminaríamos el repaso de de los dos capítulos anteriores, que seguro que si habéis escuchado los capítulos y habéis entendido y seguido el repaso, sois ya, vamos, estáis ya especializados estáis ya, vamos, para distinguir los temblores estupendamente. Pero bien, nos quedarían en el tintero los temblores neuropáticos, que no hemos hablado de ellos así específicamente, que bueno, que luego si nos queda tiempo podemos tratar, pero como yo sé que somos bastante, que nos gusta enrollarnos, vamos a entrar ya en el grupo que presenta un interés mayor, que sería el grupo de los temblores, se me traba la lengua esta tarde, de los temblores funcionales. Estaré yo, haber estado haciendo algo con la lengua por ahí que no viene bien. Bien, ¿por qué son importantes los temblores funcionales? Los temblores funcionales son importantes principalmente, primero, porque son muy prevalentes, como ya comentábamos antes con Mode, es decir, pues los autores en este caso hablan de la mitad de los casos de los trastornos funcionales que nos llegan a clínica. Aparte también, porque no hay unos criterios diagnósticos que estén consensuados, en principio no están clasificados de una forma a lo mejor tan exhaustiva como los otros, posiblemente porque no tiene una lesión orgánica concreta asociada, ahora hablaremos un poquito de la definición de funcional, y un tercer punto importante por el que el temblor funcional es como muy, tiene que estar muy en mente de todos, es porque cuando los autores establecen como un algoritmo clínico para identificar los principales trastornos que van asociados a temblor, la primera pregunta que se hacen es, vale, yo tengo delante un temblor, pues la primera pregunta importante es, ¿este temblor cumple características de un temblor funcional? Si cumple características de un temblor funcional, directamente lo clasificamos como temblor funcional. Y si no cumple características de temblor funcional, ahora ya nos vamos a estudiar otras cosas. Entonces, como es la primera gran pregunta de clasificación que los autores nos recomiendan hacernos cuando vamos a describir un temblor, por eso nos vamos a detener en este tipo de temblores que yo creo que pueden ser muy interesantes. Por tanto, repito, cuando nos encontremos frente a una persona que presenta temblor o que viene a consultarnos pues porque tiene temblor,
lo primero que deberíamos observar es si realmente cumple criterios, ahora hablaremos de estos criterios, para poder clasificarlo como un temblor funcional. En el caso de que los cumpla, directamente filiaríamos como temblor funcional, y en el caso de que no los cumpla, pues ya nos planteamos otro tipo de clasificaciones, ¿no? Bien, pues si os apetece, Sergio, Manuel, que estáis ahí más en la reserva, podemos empezar primero definiendo para vosotros, esto aquí vamos a meter un poquito de visión personal, ¿no? Porque hasta ahora estamos mucho con definiciones y estamos hablando de Yolanda y yo como muy telegráficos. Sí os pediría que nos hicierais una pequeña introducción sobre cómo definiríais vosotros los trastornos funcionales o cómo habéis encontrado vosotros en clínica en vuestra experiencia con trastornos funcionales y si os apetece como un primer comentario sobre alguna característica que cumpla el temblor funcional que más os haya llamado a vosotros la atención. Si queréis empezamos por Sergio, por ejemplo, y ahora le preguntamos a Manuel. Venga. Yo en mi experiencia clínica, pues yo lo caracterizaría porque es un temblor que no siempre cumple esas mismas pautas que otro tipo de temblor en cuanto, por ejemplo, a variabilidad. No es siempre la misma zona o siempre el mismo ritmo o siempre con la misma frecuencia. Después el tema también de cuando el paciente está haciendo a lo mejor la misma tarea o la misma circunstancia, de pronto aparece, de pronto desaparece, de pronto aparece en una zona y desaparece y aparece a lo mejor en otra que la tiene, no sé. Yo lo he visto en ese aspecto y sobre todo el tema de la dificultad a la hora de la amplitud y la frecuencia, como que a lo mejor le ocurre una vez y suele ser de una frecuencia muy baja y una amplitud muy corta. El próximo día o en otra tarea puede ser una frecuencia más alta y una amplitud más baja. No sé, es como que no cumple siempre las reglas como otro tipo de temblores que a lo mejor están todos como más localizados y como mejor definidos. Y después también el tema, por ejemplo, de a la hora de concentrarse o hacer alguna tarea que demande más atención o más eso, como que les cuesta. Y como que ese temblor aparece con mayor facilidad. No sé, a lo mejor me decís, pues Sergio, eso no es temblor funcional. No sé. Sí, no, de hecho, el temblor funcional, como tú bien comentas, yo creo que para empezar y dar una característica importante es lo que comentas tú de una forma así como muy rápida y es verdad que es sobre todo un temblor que es como desconcertante, podríamos utilizar esa palabra, ¿no? Porque es verdad que si en el resto de los temblores, fijaros que cuando hemos hecho el repaso y a lo largo de estos dos capítulos hablábamos siempre de afecta principalmente a miembros superiores, tiene una amplitud entre no sé cuánto y no sé qué hercios, pues lo que comentaba Sergio, ¿no? La primera característica del temblor funcional es principalmente esa, es que es desconcertante, es decir, varía muchísimo y varía tanto en amplitud, en frecuencia, en dirección, en localización, y eso es lo primero que quizás nos llama la atención. Luego, si queréis, por hacer una presentación también clara de lo que nosotros consideramos que puede entrar dentro del espectro de los trastornos funcionales, muchas veces este tipo de temblor además no va acompañado o no tenemos una hipótesis neuroanatómica ni neurofisiológica que explique la aparición del temblor, que eso también en muchas ocasiones puede ser así o no, es decir, a veces hay también amplificaciones funcionales en las cuales podemos encontrarnos con una lesión que genera una clínica determinada desde el punto de vista motor, ¿no? Desde el punto de vista de movimiento, que es lo que a nosotros nos interesa principalmente en fisioterapia, pero ni la localización a lo mejor de la lesión, ni la gravedad de la lesión, ni la extensión, es decir, no hay una relación clara entre la parte más biológica, podemos decir así, para que nos entienda la gente que nos escucha, ¿no? Entre, bueno, pues como si yo qué sé, si yo me hago una herida en el pie, pues lo normal es que me duela el pie, no que me duela la mano, ¿no? Pues para que me entendáis. Entonces, estas hipótesis que relacionan la localización y lo que me ha pasado con los signos y los síntomas que yo estoy experimentando, en el caso de los trastornos funcionales muchas veces no se da. Es decir, no tenemos como una hipótesis que sea factible desde el punto de vista de la alteración biológica, de la alteración funcional y estructural y luego lo que el paciente está refiriendo, ¿no? Entonces, así dicho de una forma muy rápida, muy divulgativa para que nos podáis entender. Entonces, yo creo que estas dos características principales, esa posibilidad de que exista o no una lesión sobre la que tengamos una hipótesis clara de funcionamiento que esté dando esa clínica y lo que comentaba Sergio de ese carácter desconcertante muchas veces de este temblor que es muy variable, ¿no? Esa característica de variabilidad que es uno de los signos centrales del temblor funcional.
Manuel, en tu caso, ¿qué te llama la atención? ¿Coincides con Sergio? ¿Añades alguna característica más y que te gustaría como resaltar? Que tú quieras que no quede dudas. Sí, la verdad es que los trastornos funcionales, ahora hablando un poco de trastornos funcionales en general, y ahora ya si queréis entramos un poquillo más en el tema del temblor, muy bien como tú has comentado, pues al final se caracterizan por esa falta de una lesión anatómica, una lesión estructural, una lesión orgánica, como también llaman muchos autores. Y yo creo que también es, como bien dice, desconcertante, porque al final no tenemos un modelo explicativo que nos argumente bien qué está pasando con estos pacientes, pero sí es cierto que al final es un problema muy prevalente. De hecho, hay autores que ya lo sitúan entre un tercio de los pacientes neurológicos que tratamos o que acuden a una consulta de neurología tienen un tipo de problema, o bien una amplificación funcional o un problema funcional. Pero sí es verdad que muchas veces yo creo que la historia ha sido un poquillo mala o un poquillo cruel con estos pacientes, porque muchas veces se le han tocado pues como si tuvieran un problema psicógeno, se le ha llamado también problemas que han somatizado, problemas psicomórficos, muchas palabras, incluso se han tachado pues como muchas veces de enfermedad mental. Incluso muchas veces cuando hablan, y he escuchado a algunos profesionales que hacen referencia como a que son pacientes simuladores, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que dejarlo bien claro y hacer como una línea fronteriza. Tenemos que dejar a un lado los pacientes simuladores, que es el paciente que voluntariamente está simulando un signo neurológico, ¿vale? Por un beneficio, lo está haciendo de forma intencionada, es decir, como si yo voy mañana a nuestro centro a que me valoréis y simulo un temblor, ¿vale? Y yo hago como si estuviera temblando, pero yo lo hago de forma intencionada y de forma simulada. Los pacientes funcionales no son simuladores en ningún momento. Ellos realmente tienen ese signo neurológico que es funcional, aunque a nosotros no nos concuerden con los modelos explicativos que tenemos a día de hoy, o que no tengamos una lesión anatómica o orgánica que la justifique, pero ese signo es real, ¿vale? Si lo podemos decir así, y la problemática del paciente y todo lo que nos cuenta y todo el sufrimiento que conlleva ese paciente y toda la clínica y toda la discapacidad es completamente real. Entonces muchas veces no tenemos que confundir, porque a mí si tengo que quedarme con una característica clínica de los trastornos funcionales, esa falta de coherencia, esa falta de como que dan una patada a todos los conocimientos de neurociencia que tenemos. Es, por ejemplo, pues yo creo que el mejor ejemplo explicativo es el que tú pusiste, Juan, en el capítulo de síndromes culturales, de ese paciente con una lesión hemisférica, no recuerdo si derecha o izquierda, pero bueno, vamos a ponerle que fuera hemisférica derecha, y tenía una hemiparesia derecha, cuando cualquier neurofisioterapeuta sabe que siempre la clínica motora en daño encefálico es contralateral. Entonces, esas cosillas, esos modelos explicativos como nos dan una patada, y que para mí es como la característica general de los trastornos funcionales y la que más me llama la atención, no se tiene nunca que confundir con una simulación, no, en ningún caso. Simplemente que no guardan esa coherencia con nuestros modelos. Y si os parece, pues podemos ir entrando ahora un poquillo más en lo que es el temblor funcional, porque la verdad es que me parece muy interesante cómo lo plantean estos autores. Muy bien, Manuel, pues sí, rompemos una lanza en ese sentido, porque es verdad que los trastornos funcionales están, creo que, muy estigmatizados desde el punto de vista de, bueno, yo siempre recomiendo la lectura de los libros de Susan O'Sullivan. Yo hace poco me terminé otra vez de leer una parte que por cierto tengo que bajarlo a la fundación para que le echéis un vistazo a vosotros, que yo lo he acaparado yo aquí en mi casa y le estoy dando vueltas al libro, porque me gusta mucho el de Sleeping Beauties, ¿no? Que estuve comentando un poquillo en síndromes culturales sobre él en ese capítulo. Y bueno, yo siempre recomiendo la lectura de O'Sullivan porque creo que es una mujer que habla, y además se le nota con cada libro que saca, todavía se le nota como un conocimiento más profundo, es más crítica, y bueno, y va a hablar ella muchísimo mejor que nosotros de este tema. Pero sí me parece muy bien esa parte de que comenta Manuel, de no confundir el funcional con lo que se llama en inglés el malingering, ¿no? Que es como esa persona simuladora,
no está enferma realmente, es decir, esa persona no tiene ninguna patología. En el caso de los trastornos funcionales, sí, esa persona tiene una patología que a lo mejor no cuadra con estos esquemas diagnósticos que muchas veces se hacen desde las distintas disciplinas y que, pues eso, tiene esa falta de coherencia que es como inherente al trastorno funcional, pero la persona, como dice Manuel, tiene completamente el sufrimiento y está tan sorprendida por el curso incoherente de su evolución como los profesionales de la salud. Es decir, esa persona es consciente y también te dice, si es que esto no hay quien lo entienda. Es decir, yo soy la primera que no lo entiende, pero a ver, me está pasando a mí, ¿no? Así que, Manuel, si te apetece, y aun sin quitar que algún día entremos en este tema de una forma mucho más profunda cuando leamos más y tengamos más ordenada la mente, pero vamos a empezar un poquillo con el temblor funcional, que ya hemos dicho que es bastante prevalente y que, bueno, si 1/3, como decía O'Sullivan, de los casos de que llegan a la consulta de neuro tendrán un componente alto funcional, pues la mitad de ese tercio son bastantes miles de personas al año, con lo cual yo creo que vale la pena que empecemos por ahí. Así que venga, Manuel, si te apetece, empezamos con el temblor funcional y con esas características, si os apetece, podemos ir como comentándola uno a uno y abriendo un poquito también el debate y las voces, pues para que expresemos también nuestra opinión sobre ese temblor funcional. Manuel, tú te has leído otro artículo, creo que en el que se basa Lenka y Jankovic. Como vas a hablar tú de temblores funcionales, si te apetece, pues haznos la referencia al artículo, pues para que siempre los autores vayan por delante y ya que vamos a hablar de otro trabajo, la gente lo pueda encontrar también. Así que te escuchamos, Manuel, y yo te voy pidiendo la palabra y vamos completando lo que nos vayas contando. Perfecto, pues estupendo. Yo creo que sí, que se nos puede quedar un poquillo como tema pendiente de este año de estudio. Yo creo que todos los años nos proponemos un tema de estudio, después lo cumplimos más o menos, pero quizás este pueda ser el 2022, el año de los trastornos funcionales, Juan. No lo podemos plantear por ahí. Bueno, voy a buscar. Yo llevo ya unos cuantos años detrás de los trastornos funcionales y les temo porque, ya te digo, llevo unos cuantos años ahí que es de lo único que quizás no he hablado nunca desde el punto de vista como fisio de neuro en una charla formativa ni divulgativa ni nada, más aparte de lo poquito que hemos hecho aquí cuando hablábamos de los libros de O'Sullivan, ¿no? Y en síndromes culturales. Pero bueno, no se sabe. Si será este año o será dentro de unos cuantos. Pero bueno, empecemos por el temblor. Venga, vamos a ir metiéndonos. Vamos al lío. Bueno, pues como habías comentado, si yo me he basado un poquillo aquí, tengo mi folio en sucio de mis ideas, de cuando tengo muchas ideas en mente lo pongo todo en un folio en sucio y me he basado un poquillo pues en el propio artículo de Lenka y Jankovic 2021 y en su propia bibliografía pues me he ido hacia un artículo de Tenganat y Jankovic de 2014, ¿vale? Que además del propio artículo pues tiene como una serie de vídeos que son bastante explicativos de todo lo que os voy a comentar. De hecho voy a intentar describir un poco, para ser un poco más gráfico, todos esos vídeos en los que ellos exploran hasta temblores funcionales. Y aparte, obviamente, también hemos utilizado pues la guía de la SEN de trastornos funcionales, que es 100% recomendable, ¿vale? Escrita, la verdad, es que es un lenguaje muy ameno de leer y muy sencillo. A pesar de ser un tema un poco farragoso, la verdad es que está muy bien escrita y 100% recomendable. Así que para la gente, Manuel, perdona, que nos escucha desde de otros países, la SEN es la Sociedad Española de Neurología. Podéis entrar en su web, si ponéis SEN Neurología, que bueno, es como una sociedad que aglutina principalmente a profesionales de la neurología, médicos, y luego pues tiene secciones específicas de otras disciplinas, pues como pueden ser la fisio, la terapia ocupacional o la neuropsicología, ¿no? Y bueno, ya han publicado una guía sobre trastornos funcionales que os dejaré en la bibliografía del capítulo, que es, como dice Manuel, una joya, que me acuerdo que participa Pablo Mir y otra autora que no recuerdo el nombre, que me perdone, ahora si no lo miro en un segundillo y la nombramos también, y está 100% recomendada. Así que, pues eso, para la gente a lo mejor que no esté tan familiarizada con la SEN, que le echen un vistazo y que incluso si se dedican a la neuro, que se asocien, que siempre organizan cosillas interesantes. Isabel Párez era la otra autora por no dejarla detrás, ¿vale? Claro, efectivamente, que además va de primera y nombro yo al hombre y no nombro a la primera autora. Así que muchas gracias, Manuel. Bueno, pues sí, lo dejaremos entre la bibliografía. Pues como muy bien habéis comentado, es un trastorno bastante frecuente, a pesar de lo que nos pueda parecer.
aproximadamente la mitad de los trastornos funcionales del movimiento, y estos autores hablan de entre un 4 y un 11% de todos los temblores, de todos los tipos de temblores que llegan a consultas especializadas, ¿vale? De trastorno del movimiento, porque vamos a ver que esa es una de las principales características y una de las principales dificultades que tienen estos pacientes, porque muchas veces o caen en diagnósticos erróneos, o muchas veces se solapan con otro tipo de patología orgánica y se achaca a esa otra patología orgánica, y muchas veces pasan desapercibidos, y normalmente, si no me equivoco mal, los autores hablan que entre 2 y 3 años para establecer un diagnóstico de temblor funcional desde que se inician los síntomas. Así que para que veáis la odisea que muchas veces tienen que pasar estos pacientes hasta que se le pone un poco una etiqueta y se le da un poco de luz a ese temblor que tiene. Incluso ya si nos metemos en otras patologías asociadas, son mucho más periodos un poquillo más largos. Estos autores hablan de que no hay un gol estándar, no hay un diagnóstico establecido, pues como puedan ser otras patologías neurológicas, pues que tienen una serie de pruebas o tienen una serie de, tanto de exploración como de imagen. No, aquí no hay ningún tipo de gol estándar, pero los propios autores afirman que tiene unas características clínicas tan claras y tan establecidas, ¿vale? Aunque a ojos inexpertos pues puedan parecer un poco más difícil, que, como bien comentan, puede ser el primer punto de diagnóstico que hagan. Su primer paso en el algoritmo es descartar o confirmar, mejor dicho, si es un trastorno funcional o no. Porque si dicen que tienen como unas características clínicas que son muy definitorias. Y ellos, sobre todo, hacen hincapié en 2 factores. La primera es pues una buena recogida de toda la información, porque vamos a ver que tiene muchos factores sociales, que tiene una historia, una evolución bastante característica, este tipo de enfermedades, y después obviamente le hace bastante hincapié a la exploración. Pero uno de los primeros toques de atención que dan este tipo de autores es que esto tiene que ser 50-50, que no vale solo con la exploración, porque sí es verdad que la historia clínica le dan un peso bastante importante. Es como un toquecillo de atención que le dan al resto de neurólogos que le prestan menos atención a este tipo de historias clínicas. Yo personalmente, al leer un poquillo estas historias, estos factores que se recogen en una historia clínica de temblor funcional, hay muchos que sí me concuerdan también con los trastornos funcionales, por lo menos desde mi experiencia clínica. Yo no soy muy estudioso en este tema, soy más práctico de lo que he visto que de lo que he leído. Pero sí es verdad que me recuerdan mucho a cosillas que yo he visto en algunos pacientes, y ahora, conforme las vamos comentando, si queréis me apuntilláis un poco con vuestra opinión. Lo primero, y yo creo que esto sí es muy predominante en casi todos los trastornos funcionales, es que es mucho más predominante en mujeres, ¿vale? Casi el doble, incluso hay autores que hablan de 4 veces más predominante en mujeres que en hombres, ¿vale? Pero esta salvedad de género, esta diferencia de género, no se da nunca en población infantil. En población infantil sí hay más o menos la misma prevalencia entre hombres y mujeres, cosa que es bastante curiosa. Porque de hecho puede aparecer durante toda la vida. Los temblores funcionales pueden ser tanto en población infantil como en adolescentes, como en personas ya adultas o incluso la vejez. Pero si tenemos que meternos como quizá los más predominantes, los autores hablan de que en edad adolescente. Esos son como unos factores epidemiológicos. Después, otra cosilla que también me parece muy curioso y que me comparte un poco con los trastornos funcionales que yo he visto en general, es que tienen un inicio muy brusco. La aparición de los síntomas es prácticamente de un día para otro, son muy bruscos, y además tienen una evolución rapidísima, tienen una progresión muy rápida, y llegan como al tope de clínica, como a su máxima expresión en un periodo de tiempo muy corto. No tienen una evolución poco a poco que se van estableciendo síntomas, no, sino que el inicio de síntomas es muy brusco y al poco tiempo llegan como a su tope de clínica. Y este tope de clínica se queda como muy establecido, y de ahí no suelen evolucionar.
¿vale? No es una enfermedad tan progresiva que tiene un curso clínico como otras enfermedades neurológicas características. Entonces, esto es una de las cosas que me llama la atención. Y otra cosa que yo sí he visto bastante, me está poniendo pobre conexión, no sé si me estáis escuchando bien, si no me... Sí, te escuchamos, Manuel. Te estoy Vale, pidiendo palabras para que vale, descanses un poco te y tragues digo saliva. esta y te doy la palabra, Juan, y me comentas tú qué opinas, ¿vale? Porque hemos hablado del inicio brusco y de que tiene como una progresión también muy brusca, pero es que luego suelen tener periodos como de remisión o como de mejoras clínicas muy marcadas, ¿vale? Que tienen como periodos en los que hay una remisión espontánea de esa clínica. Yo personalmente, sí es verdad que los trastornos funcionales que he visto, pues me concuerda un poco con esto, como que tienen ese inicio abrupto, como que llegan a un tope de clínica y que después cuando tú trabajas con ellos y llevas un tiempo, ahora me estoy saliendo un poco del temblor, llevas un tiempo trabajando con ellos, pues como que tienen periodos de meses en los que el paciente clínicamente está bastante bien, como que tiene una remisión muy espontánea y después vuelven a tener ese pico de recidiva y vuelven otra vez a esa clínica tan marcada. No sé qué opináis mis compañeros, si solo lo he visto yo o me compartís un poquillo. Bueno, en el caso de los trastornos funcionales, el debut, ahora un poco abriré el debate porque creo que es importante que todos colaboremos un poco en la parte clínica, ¿no? Porque este tema es bastante desconocido, pero es cierto que aunque se describen también inicios bruscos, es cierto que en otros trastornos funcionales que tienen más que ver, por ejemplo, con el reclutamiento, ¿no? Con formas de reclutamiento alteradas, incluso con formas de alteraciones del tono muy graves, como son distonías grandes y este tipo de cosas que también vemos en clínica. También hay descritos comienzos insidiosos, es decir, también hay pacientes que evolucionan desde otras patologías y otros signos y evolucionan un poco más, no de una forma tan brusca como la instalación del temblor, que sí es cierto, como dice Manuel, que está descrita con ese inicio como muy exagerado, ¿no? De una persona que no tiembla y que en pocos días desarrolla un cuadro de temblor importante que incluso funcionalmente le limita bastante, ¿no? En el caso de otros trastornos funcionales, yo me he encontrado con casos más insidiosos y que incluso llegan a evolucionar desde, bueno, de empezar, por ejemplo, con una infección en alguna parte del cuerpo, como puede ser una infección de orina, y a partir de ahí como que la cosa se va complicando y al final pues nos encontramos, por ejemplo, con un cuadro de paraplegia, ¿no? Y este carácter también como viajero de la clínica funcional, creo que también es interesante que se exprese, ¿no? Y ahora, si queréis, paso la palabra un poco a Yolanda y a Mode, pues para que nos comentéis un poco sobre lo que va hablando Manuel. Venga, Yolanda, y vamos abriendo. Pues sí, Juan, a mí una de las cosas que más me llama la atención es lo que tú dices, ¿no? Que a veces la patología funcional, de verdad que yo no me he encontrado tanto con cuadros de temblor funcional, sobre todo no que fuera el signo primario, además. Pero bueno, otros cuadros que sí que cursan, como tú dices, con paresias, con problemas pues de visión o distonía y demás, muchas veces nos lo hemos encontrado pues eso, como cuadros que inician en una zona y a veces no con una patología neurológica, pero como que asociado a esta patología neurológica de repente empiezan a aparecer, o sea, esa patología no neurológica, perdonadme, empiezan a aparecer algunos signos pues de debilidad o de temblorcillo o alguna cosilla pues que se me queda la mano pillada, cosas así. Y como que rápidamente, y ahí sí que estoy un poco de acuerdo en lo que decía Manuel, como que rápidamente se instaura una patología que a priori pues, a los neurólogos les hacen pensar pues, que la persona tenga un tumor o que tenga alguna problemática tipo pues que le ha dado un ictus o algo así, porque como que la instauración no hace tanto pensar en una degenerativa, sino en algo como más serio, ¿no? Y más rápido en ese sentido. Y luego algo que comentas tú, que es esa migración, ¿no? De la que estamos hablando, me cuadra un poco con lo que decía al final Manuel de esos especie de periodos de remisión espontánea en los que
parece que los signos mejoran mucho, mucho y de repente o recaen mucho esos signos o te empiezan a aparecer signos en otros sitios, ¿no? Pues a lo mejor ves que una persona que tenía relativamente paralizadas las piernas comienza a mover bastante mejor las piernas, pero de repente pues a lo mejor se le empiezan a paralizar las cuerdas vocales y ves como que los signos neurológicos migran, viajan a otra zona del cuerpo que además a priori tú no puedes relacionar de una forma clara, no tiene esa coherencia de los síndromes neurológicos que estábamos hablando al principio, ¿no? Es como que no cuadran con esa parte biológica, no te cuadra porque no hay un área anatómica que te encuadre las dos cosas o un tipo de lesión que te encuadre las dos cosas, sin embargo ves como que unas cosas neurológicas mejoran y de repente empeoran por otro sitio. Quizá a mí eso es una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención. Sí, el carácter viajero, desde luego, que es de las principales. Mode, no sé si quieres comentar algo, tú que también tienes bastante experiencia con funcionales en este aspecto un poco del desarrollo de la instauración que estamos hablando, ¿no? De cómo aparecen o cuando llegan al tratamiento, cómo te los encuentras y bueno, y cómo va evolucionando. No sé si quieres aportar algo. Sí, a mí la verdad que me fascina este tema porque es que me parece increíble y más cuando lo ves en persona. Y la verdad que en cuanto a los comienzos, yo sí que he conocido a gente que tiene comienzos bruscos, de que aparece la sintomatología de una forma muy bestia y otras en las que es un poquito más insidioso y se va manteniendo con signos clínicos así un poco más como que no le limita tanto a nivel funcional, pero que sí que perduran durante mucho tiempo. Y a veces se encuentra, pues eso, tiene periodos de remisiones que se encuentra un poquito mejor, otras veces un poquito peor, pero nunca acaban ni de mejorar completamente, ni tener, o sea, ni empeorar mucho. Vale, muy bien. Pues Sergio, y en tu caso, ¿cómo te lo has encontrado? Porque yo sé que tú estás trabajando más en infantil ahora y a mí me sorprende mucho lo que ha comentado Manuel de que como que puedan aparecer estos temblores funcionales y un poquito los trastornos funcionales en general, ¿no? Ya que estamos haciendo la introducción, también en población infantil y adolescente, ¿no? Yo con adolescentes y adultos sí he trabajado más, pero con infantil no tanto. ¿Cómo te has encontrado tú el desarrollo un poco, esta instauración de la que estamos hablando ahora al principio? ¿Te has encontrado inicios bruscos? ¿Te has encontrado cosas más insidiosas? ¿Ha ido más poco a poco? ¿Has observado también este carácter migratorio? ¿Cómo te lo has encontrado tú normal? Bueno, sí, pues eso. Quería hablar un poco también del tema eso del infanto-juvenil, porque del artículo que estaba hablando antes Manuel, relaciona eso, que también hay un evento como estresante, traumático, tanto físico como mental. Y es verdad que muchas veces cuando estábamos trabajando con eso, con los más jóvenes o con los más pequeños, pues muchas veces nos llegan los padres y nos comentan que no tanto temblor en sí, pero sí, como comentaba antes Yolanda o como comentabas tú, a nivel más motor o más de equilibrio, como que cosas que ayer hacía o era capaz de conseguir, hoy no es capaz. O no puede andar, o no puede mantener tanto el equilibrio, y a lo mejor me remite con el paso del tiempo y ahora va a otra zona, y a lo mejor hoy una cosa que podía hacer con el miembro superior, pues mañana no puede hacer, o es el inicio más torpe, o depende. Entonces, claro, en niños también es mucho más complejo porque al fin y al cabo, cuando ya van madurando un poco y ya van adquiriendo un poco más de madurez tanto cognitiva como física, pues también las relaciones con los iguales y el verse también muchas veces como esa participación que tienen con su entorno y esas responsabilidades también que le dan los padres, que muchas veces están sobreprotegidos, pues les llevan a pasar también por este tipo de circunstancias, de procesos que de la noche a la mañana, pues movimientos o habilidades que tenían adquiridas o que estábamos progresando correctamente, pues se produce como un bloqueo y a lo mejor te tiras 4 o 5 meses que no puedes avanzar en ese aspecto ni puedes retomarlo, porque además como que se lo toman como una agresión y a lo mejor un día evoluciona muy bien y al día siguiente te empeora. Entonces vamos muchas veces con cuidado con ese tema de circunstancias, porque como habéis comentado antes, los funcionales muchas veces pues
son difíciles de entender y más cuando son niños, porque claro, a un adulto tú le puedes explicar, pues mira, esto es normal, esto puede pasar, no está mal ni mentalmente ni nada, como antes se creía, como decía antes Manuel, pero a un niño, claro, ¿cómo le explicas tú esas circunstancias, cómo ellos los ven? Y también a nivel de entorno familiar, los padres tú ya sabes que presionan mucho, muchas veces. Entonces cuesta mucho incidir en eso y hacerle creer también a los adultos de que no se lo está inventando ni el niño no quiere trabajar o no quiere avanzar, simplemente que eso existe y que es algo muy complejo de explicar. Sí, yo creo que en el caso de infantil las características de entorno tienen que ser todavía más importantes porque al final las criaturicas más chiquitillas pues son auténticos espejos un poco del entorno en el que viven y creo que, porque este tema es un poco de la dependencia contextual y los modos de afrontamiento y este tipo de cosas, en adultos antes también estaba la hipótesis del trauma como más establecida. Antes siempre se decía que los trastornos funcionales, ahora que nos cuenta un poquillo Manuel, y en concreto el temblor también, pues siempre si uno como que ahondaba en la historia clínica del paciente tenía que aparecer ese evento estresor, traumático, que desde el punto de vista psicológico no se había podido afrontar y que por tanto el trastorno funcional era como una especie de reflejo, de forma de dar salida a ciertas emociones que a lo mejor no se habían resuelto bien. Pero es verdad que yo lo que he leído en los últimos años es que cada vez más los autores dicen, bueno, hay casos en los que si tú vas hacia atrás, pues muchas veces te encuentras este tipo de sucesos traumáticos, pero hay otros autores que dicen que no siempre es necesario y que, bueno, que también ahí a lo mejor estamos cayendo en un sesgo de que si al porcentaje más alto de la población nos fuéramos atrás en su vida, pues siempre podemos encontrar un evento traumático, pues como puede ser un duelo mal resuelto, como puede ser, pues eso, que te hayan estado en algún momento en un entorno como que no te hayan tratado adecuadamente. Entonces es verdad que también dicen que puede estar un poco la información sesgada, pero es verdad, como dice Sergio, que en el caso de infantil parece ser que los niños y las niñas siempre que responden de esta forma parece ser que sí hay un evento, por lo menos una situación estresante de cambio, de sensación de inseguridad, de falta de control que muchas veces puede expresarse mediante estas reacciones que da lugar al cuadro funcional. Que yo creo que esto también es muy interesante y que muchas veces desde el modelo en el que nos encontramos tampoco se aborda la patología desde este punto de vista más contextual, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que lo resaltemos como ha hecho Sergio. Muy bien, Manuel, pues teníamos el inicio brusco, estas remisiones espontáneas y si te parece, pues bueno, coméntanos un poquillo de lo que has escuchado y seguimos viendo más características que a ti te hayan llamado la atención. Juan, disculpa, antes de que continúe un poco, iba a comentar que igual que en el adulto, ese factor de distracción, porque al final esa persona que tiembla ese miembro o tiene esa afectación, pues al estar pendiente constantemente de ese temblor, lo que hace también que varíe en frecuencia, amplitud y eso, en los niños es más fácil como de sobrellevar. Entonces, si tú sabes distraerlo y sabes llevarlo un poco a tu camino, ves como ese temblor va desapareciendo y va también disminuyendo, porque al final no tiene tanta capacidad de prestar atención o de estar todo el rato dándole vuelta al mismo tema, que eso también en el adulto pues es muy diferente. Muy bien. Eso sería la distractibilidad que también viene reflejada en todos los trabajos, ¿no, Manuel? Cuéntanos. Pues sí, ahora cuando entremos en exploración física, pues vamos a ver que uno de esos fenómenos que aparece es la distractibilidad. Por lo que nos habéis comentado de esos factores más sociales, más de vida, más culturales muchas veces también, me lo habéis comentado bastante bien porque prácticamente me lo habéis descrito todo. Muy bien lo que ha comentado Yolanda sobre migración de los signos neurológicos, que está completamente también descrito en temblor, que es una de las cosas que comentan los autores, que esos signos pueden migrar entre diferentes partes del cuerpo, sobre todo cuando hay recidivas, cuando hay empeoramiento, cuando hay cosillas, pues suele migrar esos signos. Y después, como bien has comentado, Juan, también a colación de lo que te ha dicho Sergio, es que si estos autores dicen que si normalmente indagamos, pues podemos encontrar, ellos lo llaman de desencadenantes estresores, que van un poco desde historias previas o de abuso físico o sexual
hasta otro tipo de traumas físicos que ellos incluyen como cirugía, dolores crónicos, un traumatismo, una enfermedad. Pero una de las cosas importantes que ellos comentan, y como tú has destacado, es que no tienen que estar siempre justificados por este tipo de acontecimientos. Es decir, que muchas veces nos vamos a los trastornos funcionales y estamos ahí como parecemos pues como el médico el psicólogo del diván, intentando tirar de psicoanálisis para intentar tirar un poco de qué traumas tiene esta persona en la vida. Sí es verdad que se ha visto que en una alta prevalencia estas personas pues tienen algún tipo de desencadenante estresor, pero ni todo está justificado por ese desencadenante estresor, ni todas las personas, en este caso voy a hablar de de temblor funcional, que es de lo que he leído, tienen que tener ese desencadenante, ¿vale? Es una de las características, pero no tiene por qué cumplirse siempre. Y si os parece, pues lanzo otras dos, ¿vale? Y ya con esto cerramos el tema de la historia clínica y nos vamos, si queréis, a la exploración. Bueno, la primera, yo creo que es más que una característica, es pues que se puede presentar pues junto con otras lesiones neurológicas orgánicas que llaman los autores, es decir, estas que sí son más estructurales, que tenemos más fileas, que cumplen un poco con nuestra coherencia, y que pueden tener relación o no con este temblor, que pueden coexistir relacionándose o no teniendo tanta relación. Pues aquí nos comentó muy bien Juan en el capítulo de síndromes culturales, de todo el tema de amplificación, de cómo muchas veces a través de una lesión neurológica pues hay una amplificación de determinados signos o síntomas, pero también puede haber pues una coexistencia con otra lesión neurológica que no tenga nada que ver con el temblor y aparezca un temblor funcional. Y todo esto lo que hace es complejizar aún más el caso. Y bueno, para meternos un poquillo en el berenjenal y cerrar un poquillo el tema de historia clínica, yo personalmente es una de las cosas que también coincido con los autores desde mi experiencia clínica en trastornos funcionales, pero no lo había leído nunca descrito. Y sí es verdad que estos autores ven que hay una correlación con, normalmente son personas que, vuelvo a decir, una correlación al igual que los eventos estresantes. No tiene por qué ser un evento determinante ni un evento excluyente, ¿vale? Sí, pero sí es verdad que han visto que estas personas están muy relacionadas pues con el ámbito de la salud y sobre todo con el ámbito de los cuidados, que yo creo que ahí es donde yo haría el inciso, porque yo sí es verdad que los trastornos funcionales me los he encontrado mucho en personas que tienen ese perfil de cuidador, ese perfil de personas dedicadas al mundo de la sanidad, también personas dedicadas a la docencia, personas que son cuidadoras de grandes dependientes, ese tipo de cuadro clínico de esas características clínicas, sí es verdad que yo ahora tirando un poquillo de memoria me concuerda un poco con lo que dicen los autores. Los autores lo salvean solo al tema de salud, pero yo personalmente lo abro un poquillo bajo mi experiencia clínica. No sé vosotros qué pensáis, y yo creo que esto también nos podría justificar un poquillo el tema de la predominancia en mujeres, porque también culturalmente, si tenemos esa asociación, culturalmente en nuestra sociedad, pues mayoritariamente lo diré, las tareas de cuidado siempre pues se han asignado más a un perfil femenino que a un perfil masculino. Culturalmente, pues nuestra sociedad se desencadena así. Entonces, quizás si estos trastornos funcionales guarden algo de relación con ese perfil de cuidador, puede que sea uno de los motivos. No sé qué pensáis, si es correlación, si es relación, si es casualidad o si yo ya estoy un poco loco a las 9:30 de la noche. Bueno, en el caso de la causalidad, pues esto al final no lo podemos tener claro de ninguna manera. Lo que hacemos es un poco analizar factores predisponentes desde el punto de vista epidemiológico puro y duro, y es innegable, y eso está más que estudiado. No se entiende por qué, pero la prevalencia en mujeres es mucho más alta en todos los estudios que se hacen. También es cierto que desde el punto de vista histórico, los trastornos funcionales, psicógenos, han ido siempre muy asociados al diagnóstico femenino, a la famosa histeria, ¿no?
y siempre, pues bueno, un hombre que se tiraba al suelo y tenía un ataque en el que empezaba a contorsionarse y no sé cuánto, tenía un ataque epiléptico, y una mujer que lo hacía, pues históricamente muchas veces estaba buscando llamar la atención, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que aquí, como antropólogo, no quiero entrar demasiado en todos los factores que puedan estar en esta dinámica tan compleja, en el que también puede ser que sea un diagnóstico que esté sobreexplotado más en género femenino, por lo que comento, pues porque igual que, por ejemplo, los diagnósticos de salud mental, pues también muchos de ellos siempre se tiende a pensar, ¿no?, que un hombre puede estar triste y una mujer pues tiene que estar deprimida siempre, ¿no? En fin, todo este tipo de factores culturales creo que no podemos entrar a estudiarlos en profundidad, pero sí creo que sí tienen como que somos hijos al final de nuestro tiempo, y que venimos arrastrando una historia en la cual los antecedentes de lo que ahora llamamos trastornos funcionales, pues siempre han estado muy ligados a las crisis, a la disociación, a la pérdida de conocimiento y al género femenino en ese sentido, ¿no? En el sentido, pues, de que rápidamente se desarrolló toda una ciencia en la cual pues se intentaba explicar por qué, bueno, desde los antecedentes que yo comentaba de pues, cómo se pensaba que el útero era el que lo causaba y el que iba por ahí pegándole topetazos al resto de los órganos y era el generador de la clínica. Y yo creo que, bueno, que de aquella lluvia, estos lodos, como se suele decir, y por eso posiblemente haya muchos factores culturales que estén ahí interaccionando y nos den esta distribución tan asimétrica entre hombres y mujeres en estos casos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más como curiosidad y como seguramente un reto epidemiológico y filosófico que posiblemente en el futuro tengamos que analizar. Pero bueno, si te parece, vamos un poco más a la exploración, porque al final nos enrollamos en lo filosófico y yo creo que es importante reseñar sobre todo las características clínicas que pueden presentar estos cuadros de temblor, ¿vale? Yolanda, no sé si por ahí está pidiendo la palabra. Sí, quizá un poco por hablar de lo que ha dicho antes de estos factores, ¿no? De rol y demás que estaba comentando Manuel, por esa parte que hablaba que a veces el temblor funcional va a ir relacionado con otros tipos de signos que sí están justificados por un daño neurológico estructural, ¿no? Y creo que es importante remarcar esa posibilidad de que el temblor funcional sea una amplificación funcional de otros signos o de otros cuadros sindrómicos que sí que están veramente diagnosticados, ¿no? Por hacer esa diferenciación clínica en la que a veces pues vamos a ver que pacientes que vienen con una sintomatología por un diagnóstico, pues luego tienen algunos otros síntomas y algunos signos clínicos como el temblor que pueden no estar totalmente correlacionados a esa patología que tienen, con lo cual yo creo que hay que remarcar esa especial atención que tenemos que tener en esa anamnesis, como decía Manuel, para poder tener claro cuáles de los signos que vamos a ver en las personas que tratamos se pueden explicar de forma primaria con el propio diagnóstico y cuáles otros no van a estar tan bien explicados con esto, ¿no? Efectivamente, porque tener o presentar alguna característica funcional no exime de que realmente luego pueda haber otra patología de fondo. Incluso muchas veces, lo que dice Yolanda, nos vamos a encontrar esa mezcla un poco en el que tenemos la patología de base, que de hecho en la mayor parte de los casos ocurre así. Es decir, tenemos alguna patología, por lo menos las que yo me he encontrado, tenemos alguna patología de base, algún signo de base, y luego lo que se produce es, pues bueno, un cambio funcional en el cual pues se amplifica o migra o, bueno, adquiere estas características que son un poco más desconcertantes, ¿no? Pero es muy raro. Yo es verdad que los casos de temblor o de, vamos a cualquier otro signo neurológico funcional puro y duro, aislado, en el que solo se presente lo funcional, no me he encontrado apenas. Es decir, yo siempre, pues bueno, o el cuadro ha empezado de una forma distinta, con otro sistema distinto al neurológico o en otra parte del cuerpo o con algo más leve que poco a poco se ha ido complicando y se ha ido migrando hacia otras partes y se ha ido transformando de una forma dinámica, o bueno, había algún tipo de cuadro previo, ¿no? Pero es verdad que un cuadro funcional puro y duro,
salvo casos así, pues de signos más primarios, como el caso del temblor, pues me he encontrado bastante menos. Normalmente, como dice Yolanda, pues lo que tenemos es un mezclado, ¿no? Bueno, pues eso, lo típico, tuve un E15 de tobillo, que luego se me ha complicado y me ha parecido un dolor terrible, que luego ya el tobillo empezó a inflamarse de una forma determinada y ya es que empezó el hueso a descalcificarse y ya es que, es decir, pero al principio casi siempre hay un proceso de fondo que sí tenía algún signo que cuadraba con lo orgánico. El problema es, por lo menos en mi experiencia clínica, ese momento en el que ya las cosas como que caen cuesta abajo y sin freno y empiezan a complicarse y empiezan como a exagerarse muchísimo la sintomatología. Pero sí es muy interesante eso, que no entendamos los trastornos funcionales desde el punto de vista de o es funcional o es otra cosa. No, en la complejidad clínica lo más normal es que nos encontremos estas interacciones, pues ya os digo, complejas entre cuadros. Muy bien, Manuel, pues si te apetece vamos allá con signos que te hayan llamado a ti la atención desde el punto de vista de la exploración y vamos comentando sobre la marcha. Cualquiera que quiera pedir la palabra, ya a partir de ahora simplemente pues que le dé al micro y yo 2 o 3 veces le cedo la palabra. Así que instrúyanos, Manuel. Pues vamos a la complejidad clínica, como tú comentas, nunca mejor dicho, porque en el examen neurológico, este temblor funcional, si tenemos una característica principal es que los autores dicen que es complejo porque es una combinación de todo lo que habéis comentado. Cumplen características similares de temblores de reposo, temblores posturales, temblores de acciones, tienen un mezcladillo, por así decirlo, de todas estas características. Entonces, eso te hace que sea un temblor muy complejo. Esa es una de las primeras características. Y si nos vamos ya a la exploración, pues ¿qué recomiendan a la hora de diagnosticar? Ellos hacen como 1, 2, 3, 4, 5 niveles o 5 características clínicas que podemos ver como fenómenos que vemos, y el primero es el tema de la variabilidad, ¿vale? Que es un temblor que cambia muchísimo, tanto de frecuencia como de amplitud como de dirección. No, muchas veces nos habéis estado comentando, pues este tipo de temblor es un temblor lento, es un temblor rápido. No, el temblor funcional es un temblor que cambia, que tiene mucha variabilidad en sí mismo, que hay momentos que va muy rápido, hay momentos que va muy lento. Tiene esa características. Y además, como bien hemos comentado, el tema de la migración, ¿vale? La migración nosotros lo hemos hablado más a nivel evolutivo, más a nivel temporal, pero también tienen capacidad de migrar o de moverse entre diferentes partes del cuerpo. De hecho, hay un fenómeno que se llama fenómeno de arrastre, que por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un paciente pues, que tiene un temblor de qué tipo funcional en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, ¿vale? En el brazo derecho, por ejemplo, y nosotros intentamos inmovilizar este brazo. Pues ese fenómeno de arrastre es que aparece ese temblor como que se rebosa a otra parte del cuerpo, por ejemplo al otro brazo, a la pierna del mismo mi cuerpo, al tronco, a la cabeza. Eso se llama fenómeno de arrastre y es una de las características que puede aparecer. Ahora mismo he caído que no os he comentado una cosa que me parece importante, es que este temblor puede tener una exposición en todo el cuerpo, pero de forma muy predominante aparece en las manos. ¿Vale? De forma muy predominante, es lo que más se afecta, ¿vale? Entonces tenemos un temblor complejo con una afectación mayoritaria en manos que tiene una alta variabilidad, que puede presentar ese fenómeno de arrastre, y después tenemos una cosa que nos comentó antes Sergio, que era la distractibilidad, mano. Es que yo y mi dislexia no... la lengua antes, hijo mío. Ya, Estás como yo hoy. La gente se va a sospechar raro. Yo trabándoseme la lengua y tú también. No sé yo por dónde puede salir, ¿eh? Que lo podemos... Que cuando variamos el foco atencional, el temblor varía. De hecho... Mira, Manuel, cómo me hace extinción conductual ahí. En directo. Es que como ya cuando no sé qué responder, digo, yo sigo con lo mío. Estaba yo con mi distractibilidad, que mira, ahora no sale a la primera, lo que tiene la disociación automática voluntaria del lenguaje también.
pues tenemos a un paciente que tiene un temblor y lo que nosotros hacemos es que nos llevamos el foco atencional de ese temblor. Quitamos el foco atencional de ese temblor, nos lo llevamos hacia otra tarea que le podemos poner por tanto tareas motoras como cognitivas, una doble tarea de toda la vida, porque nosotros hacemos, por ejemplo, para automatizar marcha, y vemos que ese temblor o disminuye considerablemente o incluso cesa cuando nos llevamos la atención a otra tarea. Por ejemplo, pues estos autores en su exploración pues de tarea motora, me parecía muy graciosa la tarea porque hacen como tocarse los dedos, pero le ponen una secuencia. Se tienen que tocar con el pulgar, primero el segundo dedo, luego el quinto y luego el tercero. Y todo esto con los ojos cerrados. Entonces requiere unas demandas atencionales que hacen que quites el foco atencional del otro hemicuerpo, que es donde presentas el temblor, y pues la tarea, el temblor disminuye considerablemente o cesa. Ya digo que todas estas características la tienen grabada en vídeo. La verdad es que son muy descriptivos los vídeos y muy gráficos, se ve perfectamente. Y bueno, pues tarea cognitiva, pues cualquier tarea cognitiva que les requiera. Por ejemplo, ellos utilizaban el decir los meses del año en sentido inverso: diciembre, noviembre, octubre, septiembre, etcétera, etcétera. Más que nada porque yo voy para adelante, me da como lo inhibitorio y vuelvo con los meses hacia adelante. Yo por ejemplo, de la distractibilidad y del síntoma, de la variación de síntomas con variación de foco atencional, sí lo he visto muy claro en otros trastornos funcionales. Yo, por ejemplo, pues tengo una paciente con un trastorno funcional que ha tenido una alteración de la marcha bastante interesante, y es impresionante cómo el patrón de marcha, sobre todo ella cursa mucho con bloqueo, el patrón de marcha varía completamente cuando pues está hablando contigo, está en el tema de conversación, el foco atencional está completamente en la conversación, pues la persona anda prácticamente con un patrón normalizado, aunque no seamos muy amantes de los patrones normalizados, pero por ejemplo, pues si tenemos que cruzar la calle, escucha un coche, viene un coche por detrás, hay un ruido o se anticipa a que vamos a llegar a la avenida donde va a haber mucha gente, ese foco atencional vuelve hacia el patrón de marcha y hace que caiga considerablemente los rendimientos. Esto se llama esa típica disociación automática voluntaria que vemos en los trastornos práxicos. Pues podríamos extrapolarlo un poquillo. No sé qué opina Yolanda, experta en aprendizaje y en doble tarea, sobre este tema. Bueno, la realidad es que siempre el poner el foco atencional sobre una tarea que está previamente automatizada va a hacer que la tarea caiga en rendimiento, ¿no? Eso es algo que está bastante estudiado. Pero creo que es muy llamativo cómo esta caída de rendimiento, la persona está muy relacionada con la aparición del signo que está apareciendo de forma funcional, ¿no? No es tanto pues la tarea cae en rendimientos porque aparece más un bloqueo o aparece más un movimiento voluntario que al final no es tan eficaz, sino que quizá lo que diferencia hay un poco, lo que le da ese toque funcional es como la bajada en rendimiento es porque justamente aparece el síntoma que la persona te refiere como que es el que le está dando problemas, ¿no? Y yo creo que ese quizás sería un poco la diferenciación entre cuando es una bajada de rendimiento lógica y que nos pasa a todos por un aumento del foco atencional hacia la propia tarea automatizada, y cuando esa caída de rendimiento es porque aparecen los signos que la persona se espera que van a aparecer, ¿no? Que creo que es otra de las cosas que luego va a comentar, como el que tú predispongas a la persona o le digas que va a aparecer el bloqueo, pues, o que va a aparecer el temblor, hace que el signo aparezca, ¿no? Y yo creo que ese sería otro punto que podemos tratar ahora, que es otro de los puntos, que es la sugestión, pero sí es verdad que esta distractibilidad, como hemos hablado, es normal esa caída de rendimiento en la tarea esa caída de rendimiento entre tareas, pero es que aquí tenemos que prácticamente desaparece o cesa el temblor. Entonces estamos haciendo
que haya una caída brusca de esa sintomatología, que haya prácticamente un cese. Si os parece, pues me salto un poquillo el orden que siguen los autores y me voy a esa sugestión que comenta Yolanda, porque sí es verdad que sobre todo las expectativas son muy importantes en estos pacientes y si os parece os pongo directamente el ejemplo que utilizan los autores porque creo que es muy gráfico y esto en los vídeos se puede ver como cogen a dos pacientes diferentes y le ponen un diapasón, ¿vale? Al primero le han dicho que el diapasón mientras que está temblando, el diapasón lo que va a hacer es aumentar su temblor. Entonces, cuando le ponen el diapasón, esos factores, esas expectativas hacen que se dispare una crisis de temblor y empieza a aumentar muchísimo, tanto en frecuencia como en amplitud, ese temblor. Por el contrario, a la segunda persona le dicen que el diapasón, lo que hace, esa vibración del diapasón, lo que hace es como disminuir el temblor, es una técnica para disminuir el temblor, no sé qué. Le cuentan un poquillo una serie de mecanismos y ella crea unas expectativas y claro, cuando le ponen el diapasón, pues esta persona disminuye muy considerablemente el temblor, la clínica de temblor. Entonces eso es un poquillo lo que nos estaba comentando Yolanda de la sugestibilidad. Si os parece bien, pues termino con los dos últimos fenómenos que aparecen, ¿vale? Que uno es el de entrenabilidad, que no sé yo si esa palabra está muy bien traducida al castellano o no, pero bueno, como que es entrenable, más que entrenable, yo creo que se puede adaptar más bien, es como que es adaptable. Y esto hacen que... Conducible podría ser también, Manuel. ¿Cómo, perdón? Conducible. Conducible, muy bien. A ver si te cuadra. Muy bien, y es que la moda es experta en filología inglesa, ya nos lo demostró en el antiguo podcast, pues conducible, pues sí, me parece buena, yo la veía como adaptable pero sí, me parece buena. Nos lo quedamos con la aportación de la moda de conductible. Pues tenemos una persona con un temblor y entonces hacemos como ellos lo describen como dos formas. Una es que pedirle con la mano que está temblando un movimiento voluntario con una cierta frecuencia y se observa como el temblor se empieza a compasar con esa frecuencia del movimiento que tú le estás pidiendo al paciente. O incluso otro autor dice que si tú en la otra mano le empiezas a marcar con el dedo, como dando golpecitos a una cierta frecuencia, se ve también cómo se empieza a compasar esa frecuencia del temblor con la frecuencia que tú estás dando golpe. Entonces, pues esto sería lo entrenable, conducible, adaptable o como queráis llamarlo. Y la última sería la coherencia. La coherencia significa que estos pacientes pues, pueden entrar, ¿vale?, como en un temblor corporal total que describen ellos. Y este temblor corporal total hace que prácticamente las partes del cuerpo tiemblen con la misma frecuencia, la misma amplitud, presentan un patrón como muy, muy, muy coherente entre todas las partes del cuerpo. Entonces, esto indican también que es uno de los factores que pueden describirnos un poco esas características de temblor funcional. Así que si os parece, hago un repaso rápido y dejo a mis compañeros que hablen un poquillo, porque además ya es bastante tarde y me van a matar porque el tema de hoy no nos tenía que haber cogido tanto. Así que estamos hablando de un temblor muy complejo que cumple características del resto, que sobre todo afecta con más frecuencia a las manos, que cumple ese fenómeno de variabilidad, que incluso puede tener ese fenómeno de arrastre. Hemos hablado de la distractibilidad, hemos hablado de esa conducción, de esa entrenabilidad o de esa adaptación. Hemos hablado de que cumple este fenómeno de coherencia y además que también cumple un fenómeno de sugestibilidad. Obviamente no tienen que cumplir todos los fenómenos, pero son fenómenos que se pueden dar en este tipo de trastornos funcionales. Así que nada, si os parece, abrimos un poquillo el coro de voces, que creo que me he pasado yo hoy un poquillo hablando. No, Manuel, hombre, tú estás muy, muy estudioso del tema de los temblores, así que estupendo. Bien, yo simplemente, me parece que Manuel lo ha hecho muy bien y ha explicado los factores de una forma muy clara y se ha entendido perfectamente. Pero sí quiero romper también una lanza un poco en el sentido, sobre todo por experiencia clínica y también por lo que he estudiado en otros tipos de trastornos funcionales.
es cierto que creo que la evaluación también está muy, muy condicionada por el hecho de que tendemos a pensar que, bueno, que como el temblor es un signo que es inconsciente hasta cierto punto, ¿no? Porque es algo que debería tanto iniciarse como mantenerse sin que la atención del usuario ni su voluntad en ningún momento estuvieran interviniendo, ¿no? El temblor al final es pues como cuando uno le da un calambre, uno no decide que le dé un calambre, ¿no? Pues el temblor es algo así, para que me entienda la gente, ¿no? Entonces, creo que la evaluación que proponen los autores está muy sesgada hacia ese punto, ¿no? Hacia el punto de entender que como el temblor es algo inconsciente, debería ser completamente independiente del movimiento voluntario o de la atención voluntaria que el paciente está prestando a otra tarea, ¿no? Y por eso, pues fijaros que todo lo que ha comentado Manuel está relacionado con si yo influencio tanto la atención consciente como el movimiento consciente, al final varío el temblor porque ese temblor se estaba manteniendo de una forma consciente o pseudoconsciente, ¿no? Es decir, es como que si tú estás manteniendo un temblor de alguna forma con la mano izquierda a una frecuencia determinada y yo te pido que muevas la mano derecha, una de dos, o eres un pianista profesional o tienes los dos hemisferios cerebrales totalmente disociados y eres capaz de que el movimiento de la mano izquierda no te influencie en el de la derecha y que además no te influencien los tipos de movimiento, ¿no? Que puedas hacer algo en automático sin que lo voluntario tenga interferencia y al contrario, pues claro, lo más fácil es que sí exista esa interferencia y que si yo te pido que hagas algo, lo que tú estás haciendo con una mano interfiera en lo que estabas manteniendo en la otra. Entonces, claro, al final todo está muy dirigido hacia eso, ¿no? Hacia el hecho de hay mecanismos conscientes que están manteniendo un proceso que debería ser inconsciente. Por tanto, si yo meto cualquier factor consciente, interfiero con ese proceso y eso me da como la pista de que en principio no puede ser un temblor, porque el temblor se mantiene sin la intervención del paciente y por lo tanto debería ser independiente de sus actividades. Pero claro, eso ahí, aunque yo estoy de acuerdo completamente, si profundizamos un poco en lo que venimos hablando a lo largo de estos capítulos, tenemos que también tener cuidado, porque nosotros hemos estado hablando de estos capítulos de temblores que tenían que ver con la tarea, de temblores que tenían que ver con la postura, de temblores que tenían que ver con lo que el paciente estaba desarrollando. Entonces, claro, si aceptamos que la postura que mantiene el usuario de forma activa, si influencia sobre el temblor, es que ese temblor no tiene un componente puramente subcortical, completamente independiente de la conciencia del paciente, o asumimos eso y entonces llamamos a todos los temblores que tengan esa interferencia consciente como que tienen un componente funcional, o también tenemos que pasar un poquito a una visión más sistémica, más compleja, en el que posiblemente al inicio del cuadro si haya un componente de corticalización y un componente el que, y nosotros lo hemos visto mucho en clínica, si tú al usuario le haces una prueba de neuroimagen funcional o le haces un electromiograma, o es decir, las pruebas que hacen los profesionales de la medicina pues para discernir entre estos tipos de cuadros, sí se ven muchas veces activaciones de zonas de las cortezas, por ejemplo, que tienen que ver con el movimiento voluntario. Por tanto, entendemos que esa alteración del tono o ese temblor en este caso se está como manteniendo de una forma, no quiero decir artificial, porque parece como si el usuario lo estuviera haciendo aposta, ¿no? Pero sí se está manteniendo de zonas nerviosas que no deberían estar implicadas en eso, ¿no? Porque, en principio, para tener una hipertonía, por ejemplo, en principio mis cortezas cerebrales no tienen que participar en eso, porque eso es algo tónico que simplemente con mecanismos medulares y troncoencefálicos podría mantenerse, ¿no? Entonces, yo creo que en un principio del cuadro sí puede haber esta como hiperactivación de zonas más conscientes, esta interferencia de tareas conscientes, tanto sensitivas como motoras. Pero en mi experiencia clínica he visto cómo pacientes que en un principio sí cumplían estos requisitos más de interferencia y tal, conforme se ha ido cronificando el cuadro, de alguna manera, como que entran ya en una especie como de automatización y observo menos clara estas disyuntivas, observo menos clara esta disociación entre si te pido algo consciente, elimino lo otro o interfiero lo otro. Porque hay un momento en la cronificación del cuadro en el que como que hasta lo que en un principio se pudo mantener con mecanismos más relacionados con la conciencia, a fuerza de repetición y a fuerza de
ya entrar en un cuadro cada vez más complejo y más difícil, ya cada vez más el usuario puede tener la atención puesta en otra cosa, puede incluso intentar sacar esta distractibilidad, puede incluso intentar el mecanismo de sugestión, puede... Y aún así no hay tanta variación en los rendimientos, pues porque ya como que el paciente ha hecho suya la estrategia de alguna manera y no le requiere de esas activaciones relacionadas con conciencia, ¿no? Entonces también quiero un poco que la gente entienda que por lo menos yo desde mi experiencia clínica, aunque es cierto que estos criterios son importantísimos y nos dan estas referencias que son, pues bueno, básicas para poder discernir y diferenciar un poquillo estos cuadros, con el paso del tiempo también tenemos que entender que son procesos dinámicos y que no están siempre igual y que no cumplen los criterios de una forma uniforme, como decía Manuel, ni todos los criterios, ni siempre de la misma forma y que, por supuesto, van evolucionando con el tiempo, ¿no? Así que, bueno, chicos, si os parece, como ya es tarde, abrimos una ronda de intervenciones y ya está, nos dejamos el algoritmo diagnóstico que, como está en el artículo, pues que la gente puede consultar y, bueno, como ya hemos dado el primer paso, que realmente era el que nos quedaba, que era ver si el temblor cumplía criterios de funcional. En el caso de que así fuera, como he dicho antes, pues se clasificaba directamente como funcional y en el caso de que no, pues directamente lo pueden consultar en el artículo. Lo único que hacen es, pues bueno, preguntan, ¿es tarea o posición dependiente? ¿Sí o no? Pues sí, pues ya entonces nos vamos a la clasificación de temblores basado en la tarea. En el caso de que no sea ni tarea ni posición dependiente, pues ya entramos en ver si es más focalizado, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de la cabeza, de lo vocal o estas zonas que estaban más relacionadas con la logo, ¿no? Que comentábamos antes Yolanda y yo. Y en el caso de que sea no esté en esa zona y sea ya de los miembros, pues entonces directamente nos planteamos si es un temblor de acción, es un temblor de reposo o un temblor mixto. Y en cada una de estas subclasificaciones, pues bueno, ya tenemos más o menos dirigido ese temblor. Entonces, vuelvo a repetir, lo funcional es lo primero que se plantea y por eso estamos dedicando el último capítulo a esto y luego ya se plantea si es tarea o posición dependiente y dónde está la distribución, si está distribuido en los miembros o está distribuido en alguna zona focal que no tenga que ver con los miembros. Y luego ya por último, si está distribuido en los miembros, pues si es de reposo, si es de acción o es mixto, ¿no? Y con eso pues tendríamos ya una descripción más o menos que, por ejemplo, desde el punto de vista de neurofisioterapia, pues puede ser bastante útil de cómo llamar a ese temblor. Así que, chicos, si os parece, Yolanda, Mode, Sergio, Manuel, abrimos una ronda de intervenciones en las que podéis comentar, pues, qué os ha parecido esto, si qué os ha llamado más la atención, en fin, dejo un poquillo de libertad y nos vamos despidiendo del temblor que llevamos 3 capítulos a lo tonto. Así que, Yolanda, si te apetece, o Mode, por ejemplo, mira, que se ha abierto el micro, pues, Mode, somos tuyos. Empiezo yo. Pues nada, a mí me ha gustado mucho el enfoque que le han dado al diagnóstico, por eso mismo que acabas de comentar tú, que primero pues ver el tipo de temblor, las características que tiene y si cumplen características del temblor funcional, pues se quedan ahí. Y luego en la guía de la CN he leído que intenta fortalecer el diagnóstico a través de pruebas de neurofisiológicas con electromiografía y acelerómetro. Y esto me ha gustado mucho porque es como para hacer que el paciente crea que tiene, o sea, para hacerle ver que es ese diagnóstico que tiene y no siga buscando qué le pasa, porque yo sí que, no sé, en mi trayectoria pues me he encontrado como que a los trastornos funcionales le hacían todo tipo de pruebas de todo, que no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene lo otro, pero nunca le daban un diagnóstico fijo, claro, y entonces siempre estaban un poco pues persiguiendo ese diagnóstico y siempre alerta. Y me ha gustado ese enfoque mucho. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, el martes que viene. Muy bien, Mode, muy interesante eso que comenta. Es verdad que muchas veces el diagnóstico funcional se da por descarte, no se da por afirmación, ¿no? Y es verdad que muchos de nuestros usuarios, pues con estos problemas, lo que se les dice es, bueno, tienes esto porque no tienes ni esto, ni esto, ni esto, y muchas veces se hace más énfasis en lo que no tienes, ¿no? Y como que el usuario tiene que entender que si no tienes nada es porque tienes algo funcional y no se les nombra directamente el trastorno funcional con sus características y no se les dice, no se les da un diagnóstico como positivo, ¿no? Un diagnóstico de tienes esto, sino más bien como no tienes nada de lo que hemos estudiado, pues será funcional, ¿no? Y yo creo que eso que tú comentas de optar por el diagnóstico funcional y aportar esas pruebas que nos guste o no nos guste, pues la gente suele considerar más objetivas.
pues pueden ayudar a que bueno, que la persona se centre desde un principio y por lo menos llame a las cosas pues por el nombre mejor que tenemos actualmente. Bueno, Yolanda, pues cuéntanos, ¿qué conclusión sacas tú un poco o qué te ha parecido? Pues a mí me ha gustado mucho esa aportación que habéis hecho. De hecho, me la había apuntado para comentarla porque ese cambio de paradigma diagnóstico del trastorno funcional creo que hay que apuntárselo, ¿no? Y ya lo comentaban los neurólogos más veteranos en la CEN que había que hacer ese tipo de diagnóstico, te diagnostico un trastorno funcional porque tengo pruebas de que tienes un diagnóstico funcional, no porque no tengo pruebas de que tengas otra cosa. Y bueno, de lo que estabais comentando, pues quizás sí quedarnos no tanto con esas pruebas de poner al sistema a prueba por si se lo está inventando, ¿no? O por si mantener el signo clínico, pues depende mucho de cortezas frontales, o sea, más bien de cortezas motoras, ¿no? Como estabais comentando, que creo que puede ser una línea. Pero creo que algo que sí es consistente con todos nuestros pacientes que tienen algún tipo de trastorno funcional, pues como esa variabilidad que estábamos comentando al principio del signo, que no es un signo que sea totalmente consistente, esa combinación de parece que es un temblor a lo mejor de reposo, pero también parece de acción, pero a veces me da más sensación que va peor cuando hay objetivo y otras veces cuando hay objetivo va mejor, o también esa coherencia que le buscábamos, ¿no? Esa incoherencia con lo que a nivel estructural hay. Yo creo que tenemos suficientes pruebas con esa como para poder irnos hacia un diagnóstico funcional sin tener que hacer ese diagnóstico por descarte que estabais comentando. Y bueno, así como resumen de estos 3 episodios, pues me ha gustado mucho que abordemos el tema y que hayamos revisado esta revisión, cabe la redundancia, porque yo soy muy amiga de lo subcortical, como ya sabéis, y creo que darle como un enfoque más sistemático a algunos signos como son el temblor, pues nos ayuda también a orientarnos de cara a hacer diagnósticos clínicos un poquillo más claros y también a poder tener en cuenta qué cosas nos concuerdan y qué cosas no, dependiendo de cuál es el diagnóstico médico del paciente. Y a mí me ha aclarado así algunas cosas. Ahora que veo pacientes, pues veo algunas cosillas un poco más claras que a lo mejor antes no las tenía tan remarcadas. Muy bien, pues ya solo por eso habrá valido la pena estar aquí 3 tardes, ¿no? Si hemos aprendido nosotros y alguien de los que nos escuche se queda con algo, pues ya habrá estado bien echado este tiempo. Estupendo, Sergio, pues cuéntanos un poquillo en el mismo plan, con qué te quedas y así un comentario final antes de darle paso a la gran estrella Manuel, que hoy ha sido el que nos ha guiado por el temblor funcional, pero cuéntanos un poquillo tu impresión. Pues mira, en primer lugar quiero dar las gracias a Manuel por el artículo que trajo, porque yo creo que nos ayuda también mucho a este temblor funcional, que era como estaba muy resumido en el artículo que nosotros teníamos. Y durante estos 3 capítulos, pues me lo he pasado bastante bien con ustedes, porque eso, hemos repasado las diferencias entre un temblor y otro. También hemos visto que hay más temblor en más patologías de las que creemos y que a lo mejor también ese temblor no es tan característico de otras que conocemos mucho como el Parkinson. Hemos analizado pues que hay de todo tipo, en reposo, en movimiento, también hay mixto, en plan que es bastante complejo. Me quedo también con lo que ha dicho Mo desde antes, del tema de diagnosticar a los pacientes, que muchas veces están como que no saben cómo definirlo y sienten esa presión social y en general de decir, me pasa algo, pero como no tengo un diagnóstico claro, pues no sé explicarlo y me agobio y me estreso más. Y con respecto a lo que tú también has dicho antes, Juan, de que eso, que muchas veces las estrategias que nosotros tenemos, pues nos pueden servir, pero a lo mejor de un día para otro, pues ya no sirven y hay que buscarse otras. Y eso también, pues, es algo que para el terapeuta supone un reto. Y la verdad que también está bien para nosotros exigirnos más. Y en general, que vaya, que creo que ha sido un tema muy interesante y que nos va a ayudar a todos, pues, a tenerlo más en cuenta muchas veces cuando tengamos pacientes de este tipo. Genial, pues ya está, Manuel, te cedo la palabra a ti y cerramos contigo y vamos, como si te apetece decir que el movimiento acompañe, que es que te dejo hoy que cierre el capítulo, que para eso
has venido aquí a completarnos con otro artículo. Eso ya es que es mucho. No tendré valor de decir la frase por lo que pueda pasar. Que todavía la última vez que la dije me está... No te preocupes, Manuel, si como tengo el meme la pongo yo, no hace falta que la digas. Bueno, me voy a centrar en el tema, no me voy a ir a distractibilidades. Pues nada, que yo creo que tanto como cierre de los capítulos de Temblor como una pequeña introducción, pues que ya hicimos en síndromes culturales, como ahora, pues creo que es importante pues que a las personas que trabajan con personas con daño neurológico, les vaya sonando estos términos de trastornos funcionales, les vaya sonando todas estas cosas, porque al final nosotros pues somos los que tenemos ese contacto directo con el paciente, los que al final los podemos ayudar en la clínica, podemos trabajar con ellos y creo que al final tenemos que intentar acercarnos un poquillo a esa problemática y entenderlo un poco más. Así que yo creo que estos capítulos de introducción a trastornos funcionales, aunque nosotros somos también inexpertos en la materia, creo que nos ayudan a todos. Así que nada, Juan, te dejo que cierres el programa a ti y nada, muchas gracias a todos por la buena tarde que hemos echado. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Que no sabemos todavía el tema que vamos a tratar, como nos caracteriza siempre todo. Pues bueno, a lo largo de la semana ya encontraremos algo sobre lo que hablar. Bueno, chicos, pues yo me lo he pasado muy bien estas 3 tardes. Dudábamos de que el programa diera para media hora y hemos echado 2 horas, con lo cual, pues yo creo que ha quedado claro que somos muy pesados. Agradeceros una vez más que hayáis aguantado todo el rato aquí. Emplazaros al martes que viene, que veremos seguro algún tema interesante, aunque todavía seamos desconocedores de todo lo que vamos a aprender, que eso también tiene su puntillo. Y ya está, a la gente del podcast, que muchas gracias por seguirnos, que estamos a vuestra disposición siempre para todos los comentarios que tengáis y por supuesto que es un placer compartir con gente que le gusta tanto la neuro y el movimiento estas tardes tan chulas. Nada más, espero que paséis buena semana, tened cuidadito con el coronavirus, como siempre digo, que la sexta ola está pegando más fuerte de lo que pensábamos y sed muy felices, moveros mucho y, como dice Manuel, que el movimiento os acompañe. Hasta la semana que viene, chicos, adiós. Hasta luego, Hasta buenas luego. noches. Hasta luego, buenas noches. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.